Soy el padre Ariel Pacetti y esto es el podcast Leones de Dios de Charlas Cat, en el cual desarrollamos dos temas. Soy Magdalena Martínez y esto es Católicos y Creativos, el único blog católico que también podés escuchar en formato de podcast. Bueno, ahora sí, entonces, si a los que me están confirmando, si se llega a cortar, que por favor me vuelvan a avisar para corregir lo que haya que corregir. Entonces, ahora sí, esto como que recién comienza. Les quiero dar, ante todo, la bienvenida al queridísimo padre Javier Olivera Rabasi, que ha accedido a esta entrevista que muchos nos han pedido, siempre digo, desde hace unos meses. Padre, entrevístelo al padre Javier, siempre aparecen en los comentarios de YouTube o a veces por WhatsApp el pedido, así que bueno, contento de poder cumplir ese pedido que también es obviamente un deseo nuestro. Así que bueno, me voy a cumplir con presentarlo, aunque el padre me tendría que presentar más a mí que a vos, pero bueno, te voy a presentar a vos. El padre Javier es sacerdote ante todo, en primer lugar, pero en su historia anterior tiene la de haber sido abogado. Seguramente Dios se lo va a perdonar eso. Tal cual, esperemos. Esperemos. Nada, este es un chiste. Es doctor en historia, doctor en filosofía. También se ha desempeñado como profesor. Es escritor de, al menos que yo sepa, unos 10 libros. Y también, bueno, de muchos artículos que se han publicado tanto en su blog como en otros blogs de acá de Argentina o del exterior. Así que la escritura, sea de libros, de artículos, es algo en lo cual el padre ha dedicado mucho tiempo de su vida y de su apostolado. Y también, bueno, muy conocido por mucha gente por justamente su blog y su canal que se llama Que no te la cuenten. Así que bueno, padre queridísimo, bienvenido a esta serie de vivos. ¿Quién es de Charlas Cat? Bueno, padre Ariel, muchas gracias, es un placer, un honor también, a partir de tu invitación, estar también en contacto con la gente de tu audiencia, así que muchas gracias por haberme traído acá. Bueno, no, gracias, padre. Así que bueno, tenemos un temario largo. Quiero presentar también al padre Javier en un sentido que siempre que explico por qué lo hemos, no solo porque nos han pedido y porque queríamos, por qué queríamos traerlo, porque ustedes saben, siempre hago esta explicación que es de rigor, que en Charlas Cat queremos presentar no solo modelos, digamos así, históricos de líderes, o sea, de personas que influyen, que impactan positivamente en otros, especialmente en la cultura o este combate cultural, que también es un combate espiritual, ciertamente. Y entonces quisimos invitar al padre Javier porque nos hemos dado cuenta cómo Dios lo ha querido también poner, sea que Él lo planificó o no, por todo lo que hemos escuchado en tus entrevistas. Dios te fue poniendo en un lugar y ahora hay mucha gente que te sigue, que te escucha y te toca justamente este rol, ¿no? De liderar, no en el sentido, como siempre explicamos, de mandar, sino de influir, ¿no? De una influencia positiva en los que te siguen, en los que te escuchan, inspirando sobre todo a la acción, a la formación, a la preparación y al combate justamente que llamamos cultural o espiritual, como queramos llamarlo. Entonces, ese es el sentido más profundo de nuestro interés en invitarte, que seas una fuente de inspiración para que lo que vos haces, que también nos toca a nosotros, yo puedo dar testimonio de mi propia experiencia, de verte, de escucharte, de seguirte, también de inspirarme por lo que veía, que también otros se sientan inspirados, sean sacerdotes a hacer algo parecido a tu trabajo, a tu apostolado, o sea laicos que también diciendo, bueno, si el padre hizo esto, yo también lo puedo hacer, como decía San Ignacio, y ir adelante. Así que bueno, ese es un poco el contexto de que tiene esta serie de líderes en el combate espiritual, ¿quién es? Así que bueno, ya lo hemos presentado un poco al padre, y me gustaría, así arrancamos con una pregunta que es como una pregunta de rigor, que es obligada, a veces puede ser rara porque uno no lo suele hacer así, pero la pregunta es, ¿quién es el padre Javier? O sea, que vos me digas a mí, ¿quién es el padre Javier? Si tú tuvieras que describir o presentar, digamos así, no con los títulos académicos, sino, ¿quién podrías decir que sos? Bueno, antes que nada un sacerdote católico, ¿no? Esa es quizás la primera cosa con la que yo
Tuve que presentar a alguien afuera, es un sacerdote católico, argentino, nacido a partir de una familia católica también, aunque con un pasado, él por lo menos bastante alejado de la fe, por lo menos de la práctica religiosa seguro. Segundo de 5 hermanos varones, uno de ellos fallecido muy chiquitito, pobre, y que decidió su vocación sacerdotal tarde, después de bastante tiempo, después de buscar, digamos, la felicidad, porque finalmente el hombre está hecho para eso, en otros lugares que no eran Dios, ni las cosas de Dios, ni nada. Pasé por 5 carreras distintas, universitarias, terminé con una, es abogacía, y entré tarde al seminario, a los 24, casi 25, después de un noviazgo largo. Estoy a punto de casarme, una chica buenísima. Y finalmente, bueno, entré al seminario, me ordené sacerdote y bueno, ahora ya tengo, gracias a Dios, he cumplido el 6 de diciembre, este año 2020, 12 años de sacerdote, así que gracias a Dios, más o menos eso, en resumidas cuentas. Bueno, de todo esto te vamos a preguntar un poco, padre, así que ya queremos ir desentrañando un poco más esa historia que resumiste en pocas palabras. Voy a empezar por una pregunta de algo que te escuché decir a vos. Así que, ¿es verdad que de chico te llamaban o te decían el cubano? Me tenés que contar por qué te decían el cubano. ¿De qué se trata esto? Bueno, yo nunca estuve en Cuba, pero cuando era chico me decían así. A mí los contaban en un 7º grado del colegio, a los 12 años más o menos. El tema es que yo soy hijo de militar. Mi padre fue militar, está vivo todavía. Y por su profesión, a todos los hijos de militares, a los militares los van trasladando de destino, de distintas provincias, ¿no? Entonces, yo nací en la provincia de San Juan, por ejemplo, estuve nada más que un mes, muy poquito, pero nací en San Juan en el año 1977, y después estuve por muchas provincias de todo el país. Una de ellas fue Córdoba, tu Córdoba natal, ¿no? 4 años viví en Córdoba, ¿no? Ah, mira vos, ¿en Córdoba, en la capital? En la capital, en el barrio de Rogelio Martínez, cerca de los tribunales federales. Fue el Colegio Gobernador Álvarez allá, y también a San José, que está en el centro. Sí. Y veo mucha gente a mí en Córdoba. Y estuve también en Misiones, en Corrientes, en La Plata. Mis padres estuvieron también en el sur, bueno, o sea. Entonces, claro, cuando llegué a Buenos Aires en el año 1989, comenzando mi 7º grado de colegio, serían los 12 años más o menos, tenía una mezcla de tonadas al momento de hablar, que, claro, los chicos de Buenos Aires no entendían bien de dónde venía. Entonces, por eso me decían el cubano. Padre, hablando de tu infancia, de todo ese tiempo que estuviste trasladándote, bueno, me interesa un poco también arrancar por eso. Cuando uno cuenta una historia que decimos que queremos inspirar a otros también a imitar en lo mejor de nosotros, en lo que conviene imitar, uno siempre piensa que un sacerdote que está haciendo el apostolado que estás haciendo vos, con tanto bien que creemos para tantas almas, bueno, que fue como una historia de una carrera ascendente, ¿no? Entonces que tuvo una infancia donde era seguramente un monaguillo muy piadoso, que hacía todo bien, que se portaba muy bien y que tan bueno que era, un día dijo voy a ser sacerdote y así fue. Así que, ¿cómo fue? ¿De niños te identificabas más con ese niño piadoso o más con otro perfil más rebelde? Todo lo contrario, lamentablemente. No te voy a contar cosas buenas. No, yo me llegué a copiar en los exámenes de catecismo, un desastre fue, tanto en la comunión, confirmación, todo para mí era... O sea, ir a misa era una tortura. De los hijos de mis padres he sido el más rebelde siempre, al punto que cuando llegué a mis 12 años, pero justamente cuando ese mismo año, el 7º grado, tomé la confirmación, porque claro, me mandaron a la parroquia a tomar la confirmación. Yo no me sentía bien en las parroquias por uno de los motivos era lo tengo que decir, porque la verdad que es feo, pero es verdad. Bueno, padre, perdóname. Pero sí. No sirve a todos, porque quiere decir, cuando uno se ve, muchos, vos sabés, que muchos se sienten como indignos entonces dicen, no, yo no tengo arreglo. Bueno, bien. Estas historias sirven para eso, para lo contrario. Yo, o sea, en realidad no iba a la parroquia por una cuestión
de vago, simplemente, no de vago adolescente. Pero me tomaba de una ocasión, o sea, que no era la causa, sino que era la ocasión, por la que yo decía, no, ahí no quiero ir, porque me encontraba con que los varones, puntualmente a mí esto siempre me golpeó mucho, ¿no? Los varones eran medio afeminados. Entonces estaban en el corito, y yo sí iba a la iglesia, a la parroquia, quería, en la adolescencia, esperaba el momento de la paz para darle el beso a la chica más linda, o sea, era, más o menos era... Que nadie se confunda, digamos. Sí, exactamente. Entonces, bueno, combinadas esas cosas, esa causa de mi vagancia, y eso la ocasión de que no veía, la liturgia era muy mala, la prédica en una parroquia, me acuerdo que era una prédica de un cura medio marxista, entonces progre, y digo, claro, entonces dije, no, yo no voy más. Entonces mi madre nos llevaba, después la que siempre en mi casa nos llevó de la oreja siempre a misa y nos hacía rezar. Claro, llegó un momento donde ya no pudo más, por mi rebeldía, tiró la toalla y listo. Yo en mi adolescencia no recuerdo haber ido a misa sacando alguna vez, una Navidad, así, pero si no, me plantaba, he sido súper rebelde, y no participé nunca en un grupo. Capaz que eso justamente hizo que me tuviese una fe más o menos, después con el tiempo, más pura. Nunca participé en ningún grupo parroquial, de este tipo de parroquias, aviso, ¿no? O sea, Dios me preservó de esos grupos parroquiales. Sí. Fui un año y medio más o menos a los Scouts, hice campamentos y todo, hasta que unos dirigentes se mezclaron con un partido comunista, dirigentes de lo que era antiguamente la USCA, Unión de Scouts Católicos Argentinos, y ahí, bueno, ya decidimos no ir más. Mis padres me dijeron, no, estos son zurdos, no hay que ir. Y entendimos bien claramente, imagínate, veniendo de familia militar, rápidamente nosotros creo que sabíamos que éramos anticomunistas antes de saber que éramos católicos. O sea, eso estaba súper bien claro, digamos, en mi casa. Y bueno, así fue la adolescencia, bien colegio de varones, un colegio, 3 colegios distintos durante mi secundaria. Mi comportamiento no era el ejemplar, entonces... Pero ¿y todos los colegios eran de varones? O sea, ¿en todos los colegios, aún cuando cambiaste, fueron de varones? Sí, porque uno era de varones porque era un colegio técnico electrónico, entonces prácticamente había 1 o 2 chicas nada más en todo el curso de 40 chicos. Me cambié a otro que era también técnico. En ese momento estaba yo con la idea de ser técnico en algo, técnico electrónico, en computación y que es el tipo de cosas de chicos. Y a su vez después de ese me cambié a otro más, del cual casi me echan por el comportamiento, pero finalmente terminé, gracias a Dios terminé, y terminé en el colegio La Salle de Florida, los hermanos lasallanos, que ya no había casi más hermanos, era colegio de hombres, de varones, muy bueno porque tenían muy bueno el tema del deporte, tenías muchísimo deporte, gracias a Dios. Y eso medio que me salvó un poco de otros vicios de la adolescencia, ¿no? El hecho de estar todo el tiempo haciendo deporte. ¿Qué deportes hacías? Yo jugué al fútbol mucho tiempo, incluso a nivel federado, en muchos clubes. Uno de estos fue en Talleres de Córdoba, cuando estuve en Córdoba, era chico. Y ya en la adolescencia jugué en Platense acá en Buenos Aires. Jugué siempre de arquero, siempre atajé. Ah, sí, mirá vos. Sí, siempre jugué arquero. ¿Y eras medianamente bueno? Era medianamente bueno, pero ya ha llegado un momento, a los 16 años más o menos, que ya el entrenamiento te exigía prácticamente mañana y tarde, porque yo estaba cerquita de la cuarta, de la tercera. En mi casa no había chance de dejar el colegio, o sea, eso sí que era clarísimo, no, de ningún modo. Así que yo tampoco tenía pesado y tampoco era el super arquero del mundo, así que tampoco iba a dedicarme toda la vida a eso ni nada, siempre fui realista, digamos, fui consciente de esto, así que no, bueno, se acabó. Y así que seguí jugando al fútbol en la escuela, en el colegio, en La Salle, en el equipo de colegio, que era muy bueno, a su vez, y después tenemos hacía atletismo, aparte del colegio, y iba al gimnasio, toda la secundaria prácticamente fue deporte en lo más sano y después salidas no sanas. Escuché por ahí que era, digamos, no, padre, esto tiene que ser así, que el boliche era la adolescencia normal, digamos. Así. Todos los fines de semana, absolutamente todos los fines de semana. Sí, eso fue malo, o sea, es algo sí, malo, ya lo sé. Malo, pero era realmente algo, era un tipo ingobernable. Era un tipo ingobernable. A ver, vos me adelanto un poco una pregunta que te quería hacer más adelante, pero es el lugar, por lo de ingobernable y todo. Vos das un curso que no te la cuenten de temperamentos.
me gustaría saber si te animás, cuál es el tuyo, porque estoy sospechando de siempre, sospeché que era colérico, pero no sé si te animás. Sí, yo creo que sí, que mi modo de ser es predominantemente colérico, pero sin ninguna duda. Colérico, claro. Sí, sí, eso explicaba la mayoría de las rebeldías y de los enojos y de ese espíritu. Sí. Hablando de rebeldía. Y todo con conciencia. Sí. Sabía, en eso siempre fui muy frío, sabía que estaba bien, que estaba mal, lo supe siempre, y era más triste porque lo que hago lo hago con... O sea, normalmente no soy un tipo apasionado, en el sentido que el mundo utiliza como apasionado, o sea, las pasiones no son ni buenas ni malas, pero el lenguaje mundano, digamos, quiero decir, el lenguaje normal, habitual, no soy una persona apasionada que va a estar exaltada por alguna cosa, y eso es bueno. Más cerebral, digamos, más... Sí. Más frío. Sí. Y eso es bueno, pero también es malo, porque son fríos para lo bueno y para lo malo. Sí, hay que aprovechar eso, ¿no?, que tenemos. Pero me parece bueno, padre, que cuentes esas historias, porque a veces, me ha pasado muchas veces, seguramente a vos te pasó también, que viene alguna madre, una adolescente desesperada, con la sensación de que su hijo está perdido, y de que no tenía remedio, y amargadísima, y vos le podés decir, mire, señora, yo pasé por esto, y acá estoy de sacerdote, o sea, nadie está perdido para Dios, ¿no? O sea, Dios puede cambiar todo, ¿no? Totalmente. Sí, fíjate la rebeldía que yo tenía, que al terminar la escuela secundaria, no tenía la menor idea de mi vida qué iba a ser. Gracias a Dios, mis padres, en uno de los destinos que habíamos tenido como familia militar, habíamos estado en un pueblo muy chiquitito de la provincia de Misiones queda por las dudas al norte de la República Argentina, y en ese pueblito no había para enviar a los niños a primer grado, sería al grado a 6 años. Sí. Entonces, tanto a mi hermano más grande como a mí, nos anotaron ellos siempre un año adelantado de la escuela. O sea, entramos el primer año del colegio a los 5 años en vez de los 6. Por lo tanto, yo terminé mi colegio secundario prácticamente con 16 años, ¿no? O sea, muy joven. Tenía un año, siempre estaba un año más chico del curso en el que me tocaba. Por eso hacía que también yo tuviese que defenderme ante los más grandes, tenía que tener una personalidad un poco... Menos mal que era colérico. Por encima. Y entonces empecé una carrera universitaria, siempre en la UBA, yo siempre estudié en una universidad pública, no teníamos plata tampoco para pagar una privada ni nada, y me cambié de universidad de facultades a los 6 meses, el ciclo básico, después cambié a otra, empecé a estudiar administración de empresas, después seguí con sociología, y respondía todo libre, o sea, nunca tuve problemas para el estudio. Siempre en el colegio mi promedio fue siempre exacto, ahí arañando, porque no me iba a esforzar de más si algo no me gustaba, digamos, ¿no? Eso es otro defecto, si algo no me gusta lo hago, pero no me esfuerzo al máximo, ¿no? Claro. Y entonces, después del primer año de la universidad, estaba en una crisis existencial, porque sabía que no estaba viviendo bien ni nada de eso, y me fui de mochilero a recorrer el sur de Hispanoamérica, una cosa loca, totalmente loca. Pero solo, o sea... Pará. Pero sí. ¿Es verdad que te inspiró el Che Guevara en eso? Exactamente, el Che Guevara. ¿Cómo es eso? Contá. Sí, porque cuando terminé la escuela secundaria, yo empecé el ciclo básico para la carrera de administración de empresas. Y yo nunca, creo que sí entendí, porque creo que por una cuestión de vanidad, me puse a estudiar lenguas clásicas. En mi casa nadie sabe latín, nadie sabe griego, la verdad que... Pero yo había tenido un profesor muy bueno en el Colegio La Salle, el profesor Antonio Pugliese, un santo laico, célibe, no estaba casado, era soltero, un hombre ya era mayor, no sé si todavía está vivo, que era profesor de historia y de geografía. Había vivido muchos años en Europa, hablaba muchas lenguas, un tipo súper culto, y a su vez era católico. Y yo no terminaba de entender cómo un tipo tan inteligente, tan culto, puede ser católico. O sea, uno no podía entender que un hombre tan capaz, iba a misa todos los días. Este hombre iba a misa todos los días.
O sea, acá hay algo que no me cierra. Un hombre re inteligente, pero que a su vez es católico practicante, o sea, algo, y un tipo normal, era normal el tipo. Entonces, cuando terminé la escuela, empecé a trabajar en un estudio contable, me acuerdo, y a estudiar al mismo tiempo, ¿no? Y dije, bueno, acá evidentemente hay que ser culto. Hay que ser culto, hay que ser culto, hay que ser culto. Y me puse a leer cuanto libro cayese en mis manos, pero de un modo absolutamente desordenado, o sea, sin ningún tino. ¿Qué edad, padre? ¿Qué edad concreto más o menos fue ese? Yo tenía 17 años. A los 17 años. 17 años. Y hacer la locura de salir la noche, volver a las 4 de la mañana y quedarme leyendo de las 4 hasta las 8 de la mañana. O sea, Platón, por ejemplo, una cosa así, loca, ¿no? Totalmente delirante. Pero así pude leer prácticamente todo Platón. Se diría que la pero ¿alguien te dijo, lee Platón o vos? Era todo totalmente... No. Mi madre es psicóloga. Y mi mamá, a pesar de ser psicóloga, tuvo una muy buena formación católica, más joven. Entonces tenía una biblioteca muy buena. Entonces los libros que yo no le robaba y los vendía como libros usados, porque eso lo hacía también, ¿no? Para sacar plata, los leía. Entonces había de todo en la biblioteca. Hay de todo, o sea, de cosas buenas a cosas que se fue comprando por investigar. Entonces, bueno, agarré principalmente los clásicos, o sea, Platón y Aristóteles fue lo primero que enganché. Bueno, pensemos que no había internet todavía en aquella época, no existía, estamos hablando del año 1900, existía poquísimo, en el 95. Y arrancó en el 98, más o menos, internet, 98, empezó como a funcionar habitualmente. Sí, tal cual. Entonces, bueno, me puse a leer y uno de los libros que había dando vuelta era El diario motociclista de Che Guevara. Había eso claramente, que Che Guevara era un miserable, eso tenía claro, pero me puse a leer lo que el hombre había hecho, digamos, ¿no? Y el hombre, para buscar un sentido a su vida, qué sé yo, hizo un viaje. Y leía en otros autores, no sé, Nietzsche, por ejemplo, que para poder entender un poco mejor de sí mismo había hecho un viaje. Yo nunca había hecho un viaje afuera, en ningún lado, o sea, no conocía, había ido una vez a jugar al fútbol a Uruguay, a Montevideo, me acuerdo, pero nunca más. Y entonces dije, bueno, tengo que hacer un viaje, hasta que junté plata y me fui de mochilero a dedo, en unas vacaciones que tenía, a conocer el norte argentino, fui a recorrer a dedo, Salta y Jujuy, sí. y después pasé a Bolivia. Mi idea era llegar hasta Perú, pero estaba complicado el tema porque había sido la toma de la embajada de Japón en Perú en la época de Fujimori. Entonces era complicado ir. Y bueno, finalmente terminé conociendo nada más que el norte argentino, Salta, Jujuy, Bolivia bastante, como un hippie, medio hippie, o sea, como un hippie, sí, efectivamente. O sea, tuve que dormir bajo un puente, bolsa a dormir, peligroso todo también. Por cierto, fue un viaje aburrido, porque hacer un viaje solo es feo, porque no es uno puede contarlo como un medio romántico y todo, pero la verdad que uno siempre quiere compartir las cosas que va viendo. Sí, y en ese viaje, gracias a Dios, me ayudó bastante el recorrer y el hablar con gente muy sencilla. Y gente sencilla que a su vez sí era católica del templo. Yo no es que era anticatólico, nunca fui anticatólico. No era practicante, punto. Sabía claramente que estaba en offside, como decimos, ¿no? Pero cuando iba a una iglesia, por el tema artístico que siempre me interesó, entraba y contemplaba eso y bueno. Así que este viaje me ayudó mucho a decirlo de un modo medio naif, pero como a encontrarme conmigo mismo, digamos. Sí. En realidad es encontrarse con Dios. Pero hay mucho, o sea, realmente esa experiencia que vos contás personal, más la que te inspiró, bueno, San Agustín, ¿no? Que uno lo busca afuera de sí, pero en esa búsqueda de fuera de sí empieza a hablarnos Dios por dentro, ¿no? Siempre uno busca las cosas por fuera y increíblemente Dios empieza a aparecer por dentro cuando estamos buscándolo hacia afuera, ¿no? Es algo raro, ¿no? Claro, porque no, aparte al estar solo, y estar muchas horas solo, en la ruta haciendo dedo, a veces no te levantaba nadie, o sea, era una cosa complicada, con sed, te pasé calor. Una vez tuve que meterme en medio de la ruta a parar un vehículo para que me frene, porque no, era un día feriado, domingo, no me acuerdo qué, y no paraba ningún camión ni nada. La verdad que me había quedado sin agua en medio de Salta, cerca de un pueblo llamado Alemania, me acuerdo,
desesperado. y bueno, pero a mí me sirvió mucho, honestamente me sirvió mucho. Sí, sí, yo cuando ese viaje me ayudó. Cuando escuché esa historia, conocí esa historia que habías pasado, dije, realmente cómo Dios va tejiendo, ¿no? Es un gran tejedor de las historias de cada uno. Sí. ¿Y tu familia que estaba preocupada? ¿Cómo era? Mira, era era una cosa rara. O sea, yo a los 15, 16 años, un fin de semana, le dije a mis padres, me voy a la casa de una chica a Rosario, me tomo colectivo y me voy. Vuelvo el lunes o el martes. Y yo hice eso, o sea, era como medio, este chico no puedo pararlo, o sea, no era... No podían hacer nada. O me echaban, o me echaban de la casa, soy sincero, o nada, o me aguantaban así, y me intentaban, y como me hicieron con paciencia. Mis hermanos, todos, rezaban, mi hermano mayor, que es médico, que siempre fue practicante y todo, ¿no? Él rezaba así, abiertamente por mi conversión, o sea, por la conversión de Javier, o sea, es la cosa... Cuando lo pienso, yo estoy agradecido, pero sí, yo fui a sacar canas verdes sobre todo a mi madre, ¿no? Claro. Padre, y después vos mencionaste en tu descripción sintetiquísima, aparece una chica, que espero que también nos cuente un poco sobre eso. No sé si antes de eso pasó algo, o sea, desde el viaje de mochilero hasta conocerla a ella, ¿cómo llegaste a eso? Porque entiendo que eso fue un antes y un después, ¿no? Sí, eso fue un antes y después. ¿Cómo fue la cosa? A ver, pues sí. Mis padres eran amigos de los padres de esta chica. Y a su vez también eran amigos de los tíos de esta chica. Y una vez, a la vuelta de ese viaje que iba ¿cómo se llama? Al norte, el tío de esta chica me insiste por segundo año consecutivo, si no quería ir a un congreso de jóvenes católicos en Córdoba. Un colegio de jóvenes católicos que se hacía en San Antonio de Barredondo. Sí. Estamos hablando del año 96, por ahí que haber sido. Y padre, ahí estábamos los dos. Nada más. Probablemente sí. Y yo sí me acuerdo ya de muy poco de eso después, que nos conocimos poco de eso después, porque yo conocí ahí al grupo de los de Buenos Aires, que era un grupo, era un lindo grupo. Claro. Ahí los conocí en ese congreso también. Pero, o sea que estábamos ahí en ese sentido. Bueno, esa fue te conocí en el momento que estaba haciendo el clip vos. Claro. Sí, en realidad, o sea, yo fui medio invitado por segundas intenciones. Cuando me hablan de congreso de jóvenes católicos, mi idea en la cabeza de jóvenes católicos era el joven católico de la parroquia que te había dicho, un tanto afeminado, medio flojo, ¿viste? Y fofo, entonces poco viril, y entonces, pero este tío, el tío de esta chica, me dice, mira Javier, pasa que hay chicas muy lindas ahí, me dice. Entonces eso fue lo que me determinó para ir, en serio. Entonces, te conocía tus motivaciones. Exactamente. Entonces las intenciones eran un poco oblicuas y le pedí a mi hermano más grande, que estudia estudiando medicina, que me acompañara para no ir solo. Y bueno, entonces ahí fuimos y nos encontramos con este grupo grande de chicos que venían desde Buenos Aires, desde La Plata, y fuimos ahí. Y bueno, y la verdad es que me encontré con un mundo realmente distinto, o sea, de gente normal, de chicos y chicas normales, que a su vez tenían cierta avidez por la cultura, o sea, leían, no eran tontos, no tenían una fe floja, venían de buenas familias. A su vez conseguí el objetivo, porque me puse de novio con otra chica muy buena también, estuve unos meses de novio con otra chica, y bueno, ahí se conformó un grupo bastante lindo, ¿no? Que nos juntábamos a guitarrear. Para mí era una cosa rara, nueva, todo. Yo había hecho guitarra de chico, había tocado folclore y todo, pero nunca había sido guitarrero como algunos de estos. Y bueno, nos juntábamos yo me había cansado, ya me había asqueado de los boliches, tenía 18 años, ya a esta altura, ya estaba hasta acá, o sea. Vale, pero pará, vos te sumaste a ese grupo de jóvenes. Sí. ¿Ese grupo de jóvenes se armó un poco a partir de este congreso o ellos ya venían y vos te sumaste a algo que ya estaba funcionando? No, ese grupo de jóvenes prácticamente que se armó a partir de ese congreso. Mirá vos. Todos más o menos se conocían porque los papás de estos muchachos todos se conocían entre sí.
Y esto fue el grupo, digamos, fue el momento de cohesionar un grupo, digamos, o de solidificarlo. Entonces nos juntábamos o en Buenos Aires o en La Plata, ¿no? Padre, perdóname que te interrumpa, que yo conocí ese grupo ahí mismo, ese grupo de jóvenes también, y pensé lo mismo, dije, qué bueno este grupo de jóvenes, qué buenos chicos, qué normales. De hecho, pocos años después me fui a ver a los chanchaleros ahí no sé si fue el Gran Rex o el otro teatro. Claro, yo también estuve ahí. Estuvimos ahí, claro. ¿Y por qué? Porque dije, no, este grupo es buenísimo, estos chicos son buenísimos. Eso es ese típico grupo de amigos en el cual uno sabe que le va a pasar bien y que son chicos buenos. Así que bueno, vos ahí te sumaste y ahí se armó eso. Ahí se armó eso, prácticamente se armó eso. Y a fin de ese año, como ya se había armado, eso fue a mitad de año más o menos, a fin de ese año, con un grupo de chicos y chicas de este grupo, decidimos hacer un viaje todos juntos al norte argentino. Yo ya había estado como mochilero hippie, ¿no? Y esta vez entonces fuimos con todo el grupo de chicos y chicas a ese viaje. Y antes de viajar, yo iba para el 27 de diciembre más o menos, la mamá de uno de estos chicos de este grupo me pregunta si yo tendría alguna dificultad en viajar en el micro, en el colectivo, en el bus que nos llevaba desde Buenos Aires hasta Jujuy, tenemos que ir, con su hija, ¿no? Estaba en ese grupo, pero yo no le había dado mucha bolilla, no, la verdad que no. Yo le dije que sí, que fue una cuestión de acompañar para que no viajara sola, por una cuestión de peligro, era un viaje muy largo, era casi un día de viaje, desde Buenos Aires hasta Jujuy, el norte. Y entonces, bueno, ahí fue donde viajamos durante todo el viaje con la que después iba a ser mi novia en aquel momento, que hoy por hoy es, se llama Trinidad Sequeiros, ¿no? Estudiante de abogacía. Yo había pasado por administración de empresas, sociología, psicología y abogacía. Estaba cursando mi cuarta carrera, que finalmente es la que terminé. Tuve una incursión por letras en la Facultad de Teología y Letras. Siempre rendía libros. Yo rendía libros de todo el ciclo básico, porque no me costaba, y entraba rápidamente a la facultad. Cuando entré a la Facultad de Sociología, como estaba lleno de comunistas, no aguanté ni un mes, 2 meses, me fui. La psicología pasó lo mismo. Letras, cursé todo de vuelta, todo el libro, el ciclo básico. Empecé en Pony Bonifacio, Facultad de Filosofía y Letras marxista, totalmente. Pero no podía, estaba trabajando, estudiando abogacía, ya estaba de novio con esta chica, ahora voy a contar, y letras no me daba el cuero para estudiar todo, entonces leía por mi cuenta. O sea, estudié lengua clásica, latín y griego por mi cuenta, esa fue la... Bueno, y entonces en este viaje, claro, un viaje largo, o sea, no había internet, no había que hablar. La gente hablaba. La gente hablaba, aunque raramente hablaba así como cara a cara, sin problema. Y empezamos a conversar, y creo que era por el modo de hacer un día, menos en aquel momento súper directo, así. Creo que después de 20 minutos de conversar, le digo, escúchame una cosa, ¿vos realmente crees en la virginidad hasta el matrimonio? ¿No? Así, realmente. Bueno, una pregunta así, digamos, la pusiste no muy correcta, ¿no? No muy correcta. No muy correcta. Claro, yo me encontré con una respuesta totalmente fundada desde la razón. A mí siempre eso cuando entendí una cosa, o sea, es algo que a mí eso, ya está, uno le cayó la ficha, digamos, ¿no? ¿Entendió? Esta chica, no solamente que me dijo que sí, sino que me dio todos los fundamentos, incluso racionales y teológicos, las dos cosas, de por qué la necesidad de eso. Wow, yo dije, o sea, encontré una chica que no era una especie de mojigata, tonta, que simplemente decía, bueno, no, porque no se puede, nada más. Exacto, sabía dar razones de su fe. Claro. Y yo para mí siempre fue eso muy de respetar, aun cuando me encontrase con una persona que no piensa lo mismo que yo. Claro. Pero al menos, o sea, es capaz de dar la vida por lo que piensa. Claro, y me dio un montón de razones, y cuando lo iba entendiendo, yo iba diciendo, no puede ser. O sea, claro, tiene toda la razón, y a su vez, no puede ser que la chica tenga las cosas tan claras. Entonces, bueno, llegamos a Jujuy en ese viaje, después pasaron unos días, nos juntamos con todo el grupo de gente que venía desde otro lado, desde Buenos Aires, este grupo de amigos, estábamos pasando al norte, y nos pusimos de novio. Ahí en ese viaje, después de un tiempo, una semana, no me acuerdo cuánto, yo honestamente deslumbrado, había estado siempre de novio, prácticamente siempre de novio, pero nunca había estado de novio en serio, y como
esto está complicado porque esto es una cosa en serio, o sea, esto puede ir en serio. Claro. Y bueno, y en ese viaje me hizo mucho bien estar ya en contacto con estos muchachos, las chicas y todo, conversando. A ver, eran lectores de Chesterton, de Belloc, de Castellani, todos autores que yo poco a poco iba conociendo. Para mí era algo bastante nuevo. Yo tenía lecturas de Nietzsche, de Freud, o sea, todas cosas. Sí, pero así yo agarraba un libro de Freud, de obras completas, y empezaba a leer, Como una picada de carne, entraba ahí. La verdad era una licuadora de cosas. Pero de todos modos vos tenías como un... Es una pregunta que te quería hacer también. O sea que en ese momento ningún mentor, o sea, ninguna persona que te dijera, lee esto no lo leas, esto por acá, hasta ese momento nada. Ninguno. Dios... Mi mentor fue el papá de esta chica. Claro, a partir de ahí. A partir de ahí. Mi gran maestro, que ya ha fallecido, yo le debo muchísimo, tanto a él como a su esposa, ¿no? Que fue el doctor Octavio Sequeiros, el famoso Pato Sequeiros, para los que lo conocieron. Sí. Un personaje fuera de serie, totalmente fuera de serie, un humanista, abogado y profesor de letras, casado con María Adriana Buisel. Hoy por hoy María Adriana Buisel quedó viuda de Octavio Sequeiros y está casada por iglesia en segundas nupcias con Enrique Díaz Araujo, un gran historiador, para mí también un maestro en lo que es la historia. Exacto. Pero tuve una gracia muy grande, yo a partir de los 19 años, realmente lo digo, inmerecidamente tener maestros invalorables, ¿no? Mis consultas fueron Octavio Sequeiros, María de Buisel, el padre Alfredo Sáenz. A mí me formó muchísimo el padre. Yo estaba en Capital Federal. ¿Ibas a charlas y cosas de él así? Sí, las charlas y después las conversaciones personales con él. Ah, claro. Yo le fui a comentar a mi vocación sacerdotal al padre Alfredo Sáenz para pedirle consejo, por ejemplo, ¿no? Y entonces, bueno, para mí fue algo único. Bueno, y a partir de ese momento comenzamos un estudio sistemático con el papá de ella y su mamá, sobre todo con su padre. ¿Qué significa un estudio sistemático? Con tus suegros, digamos, en ese momento. Con mis suegros, exacto, con mis suegros, sí, literalmente. Como yo vivía en Buenos Aires y ella vivía en La Plata, 70 kilómetros de distancia, nos veíamos nada más que los fines de semana. Ella tenía tiene dos hermanos muy buenos, por lo tanto, ¿qué hacíamos? Yo iba un fin de semana para allá, dormía en la habitación junto con nuestros hermanos allá, me quedaba ahí una noche o 2 noches, y volvía. Y ella cuando venía a Buenos Aires, tenía una habitación en la casa de mis padres, y bueno, y aprovechamos el tiempo así. Y cuando estábamos juntos, decidimos, bueno, ella también estudiaba a su vez latín y griego, por su cuenta, entonces... Pero ¿pero ella estudiaba porque ahí le influiste vos o no? No, por gusto. Pero qué coincidencia, digo, dos jóvenes, nadie estudia, perdón, ya te olvidaste, pero nadie estudia latín y griego. Marcianos, no entiendo. O sea, pero marcianos, pero al mismo tiempo íbamos al cine, salíamos. Pero era una linda marcianidad, o sea, encontrar gente rara para algo bueno como eso era algo interesante. Sí, era espectacular, y aparte había una sana, en el buen sentido, una sana competencia. Que nos comentábamos lecturas. Entonces, bueno, el padre de ellos, los dos, papá y mamá, nos ayudaron mucho con un plan de lecturas. Y era algo muy ameno, muy sencillo, digamos. Uno íbamos leyendo, claro, el padre conocía muchísimo de letras, de filosofía, de historia, que fue el ámbito de las humanidades, que yo siempre me sentí mucho más cómodo, más. Y entonces, bueno, nos ayudaba con las lenguas. Aprendí francés por mi cuenta, o sea, yo tuve una clase o dos, creo que de francés en mi vida con una profesora particular. Y después, como estaba estudiando de latín con un curso de francés, una cosa rarísima, o sea, el curso era de latín pero estaba en francés. Entonces, para aprender latín, yo tenía que paralelamente aprender francés. Octavio Sequeiros, para no darme facilidades, no me daba un curso que él conocía, yo no conocía nada, un curso bueno de latín en castellano. No, para que yo me sintiera obligado a aprender una lengua aparte del castellano o el inglés cuando era chico siempre, ¿no? Entonces... bueno, ¿qué hacíamos en la práctica? Hicimos muchísimas lecturas, mientras ella estudiaba abogacía en la Universidad de La Plata, yo en la de Buenos Aires, y los fines de semana que íbamos a la casa de ella, teníamos un plan de lecturas de Aristóteles. O sea, durante 5 años y medio leímos las obras más importantes de Aristóteles. ¿Qué era leer? Era literalmente sentarnos al lado de la chimenea, así como cuento, al lado de la chimenea,
un mate, no sé, con un vino o lo que sea, y durante 1 hora y media leer en voz alta. Durante 2 años leímos la Ética de Aristóteles. Íbamos leyendo en voz alta y íbamos comentando lo que entendíamos con la guía de su padre. ¿Estaba también presente ahí o no? Él estaba presente, sí, estaba presente. O sea que estábamos muchísimo. ¿Entonces eran los 3 o quiénes estaban? Éramos tres. En un tiempo estuvo durante 2 años un abogado también que participó de ese grupo, pero siempre prácticamente éramos los tres. Y genial. 2 años la Ética, directo al texto, digamos. Al texto, era la fuente. O sea, eso es lo que siempre se queda indicado. Uno tiene que ir a la fuente. O sea, si era necesario, uno veía un manual, no era en contra del manual. No, lógico. El tema es no hacer como pasa mucho hoy en la filosofía, en los estudios filosóficos y teológicos de la mayoría de los seminaristas sacerdotes, es que es todo manual y si lees un párrafo, una página, o un libro de estos, ¿no? Si es que lees, bueno, obviamente. El texto de Aristóteles en español, él tenía el texto de Aristóteles en francés y en griego, entonces si había alguna duda, él iba siguiendo el texto en griego y en francés, y a su vez teníamos para alguna consulta, alguna cosa que no saliera, entendiésemos, la Ética comentada por Santo Tomás a ese texto de Aristóteles. Entonces, bueno, sí, 2 años con la Ética, estuvimos 1 año de ánima, acerca del alma, buenísimo, otro año sobre la retórica, todo sobre la retórica, 1 año entero, y el último año y pico, año y medio más o menos, con la metafísica, que no terminamos de leerla entera porque ya nos fuimos después decidimos entrar los dos pero entramos a la vida religiosa. Nos comprometimos antes, fue toda una historia. Pará, ahí tengo que poner pausas porque yo ya te conozco. Yo te conocí, en este lapso nos conocimos y la relación no era frecuente, de poco casi nunca nos veíamos, pero yo ya conocía a Trinidad, conocía a la familia, a Octavio, a Deli, pero contá qué pasó ahí, porque esta historia ha sido también muy, para todo, te digo que para mí, mira, hoy pensaba y me daba cuenta que esa historia me impactó a mí, en mi vocación, fue una de las historias que a mí me impactó. Cuando yo tomo mi decisión de sacerdotal, a mí estaba recontra fresco esto que vos habías hecho. Por eso te digo, mirá cómo es la fe, ¿no? Y cómo las vocaciones, cómo influyen en otras. Entonces contá un poco eso, porque hay gente que no sabe de qué estamos hablando. Ningún drama. Cuando yo vuelvo a ese viaje cuando yo termino el viaje ese al norte con este grupo de chicos, me quedaban, el viaje había prácticamente terminado y varios de los muchachos y chicas habían regresado a Buenos Aires. Pero a mí me quedaba todavía 1 semana de vacaciones, que yo quería aprovechar al máximo, no quería venir a Buenos Aires muerto de calor en verano. Entonces, como ya venía pensando yo mi conversión, porque era esto, se me puso de novio, pero no estaba totalmente convertido, tenía un montón de dudas todavía. Ahora me acuerdo bien. Me dicen, el hermano más grande de ella, esta chica, me dice, mira Javier, hay un sacerdote excelente, buenísimo, italiano, que está por predicar una tanda de ejercicios espirituales ignacianos. Acá en el norte, acá en Jujuy. Y está por comenzar, no sé, vamos a leer, el lunes, era sábado, ¿no? A vos te queda todavía 1 semana acá. Este ejercicio espiritual dura desde el lunes hasta el viernes. Podés hacer de lunes a viernes ejercicio espiritual. Sábado estás con nosotros, te comes un asado, lo que sea, y el domingo te das la vuelta para Buenos Aires. Claro, bueno, y la verdad que honestamente era buena la situación. Para mí, hablar de ejercicio espiritual ignaciano, yo no entendía ni lo que era un ejercicio espiritual, ni mucho menos lo que era ignaciano, o sea, no tenía idea, honestamente. Tenía 19 años más o menos, 18, 19. Y entonces, bueno, dije, acepté. Y me llevaron a él en el auto, a la escuela, perdida en el medio de un pueblo ahí en Jujuy, calor tremendo, tremendo. ¿Quién predicaba este ejercicio espiritual ignaciano? Un sacerdote de la fraternidad de San Pío X, de los hoy llamados lefebristas. Sí. El padre Giulio Tam, un cura italiano, grandote, enorme, ¿no? Simpaticísimo. Hoy ya se fue de San Pío X por distintas razones.
pero seguimos todavía más o menos en contacto. Y bueno, imagínate, yo no conocía, no sabía ni lo que era la Católica San Pío X, ni la misa en latín, estaba recién a poco a poco, hacía un montón que no me confesaba. Bueno, y cuando llegué, el cura me recibe, me acuerdo que me da un libro para leer. Claro, me sondea un poco a ver cómo va la mano este monstruo que estaba recién salido ¿no? Y me da un libro que para mí fue tremendo. Al día de hoy todavía lo tengo en la mesa de luz de mi lado. Antes de dormir, si puedo, leo un poco. Que fue La preparación para la muerte de San Alfonso María Ligorio. Un libro que a mí me voló la cabeza, digamos, ¿no? Buen dato para los que nos están escuchando. Si ese libro no lo han leído, Preparación para comprarlo. Bueno, porque sabes que el Martín Fierro, esa gran poesía argentina, excelente, dice que no es mejor que un buen susto como para despertar a un mamado, a un borracho, digamos, ¿no? Entonces, claro, en ese espacio espiritual ignaciano, con las pláticas del sacerdote, la misa bien celebrada, los sermones que iban al hueso directamente, iban a lo elemental, o sea, para mí fue algo, un descubrimiento gigantesco, enorme. Y bueno, eso me dio vuelta, ¿no? Entonces, ya a partir de ahí, cuando terminé el espíritu ignaciano, en ningún momento se me pasó por la cabeza el ser sacerdote. La verdad que no hacíamos las reglas de discernimientos en Ignacio, las reglas del estado de vida, bueno, que no importa. Pero no, lo mío era ser padre de familia, abogado, me acababa de poner con una buena muchacha. Bueno, pasó el tiempo, pasó esto de noviazgo, pasaron unos 2 años de noviazgo, y con este grupo de amigos decidimos hacer un viaje ya distinto, ya no al norte de Argentina, sino a Europa. Eso fue espectacular. Era la época en la que en Argentina $1 valía un peso. Gloriosa. Una cosa ficticia Gloriosa desde el punto de vista económico, pero muy beneficiosa para los pobres como nosotros. Sí. Entonces todo el mundo viajaba al exterior, todo el mundo viajaba afuera, a Estados Unidos, a Europa, y siendo unos pobres diablos que tenemos 20 años, imposible en otro momento haber hecho ese viaje, acumulamos vacaciones cada uno de su trabajo y nos fuimos prácticamente 2 meses a Europa. Prácticamente 2 meses. Casi desde el 10 de diciembre hasta el 10 de febrero o 15 de febrero, una cosa así, hoy por hoy imposible. Y así hicimos un viaje impresionante, visitando desde el sur de Italia, Francia, a España no fuimos en ese viaje, Inglaterra y Escocia. Una cosa lindísima, en camioneta, ¿no? Éramos 13 en total, genial, todos laicos, ¿no? Todos laicos. Parando en albergues paupérrimos, pero bueno, no importaba nada, nos cocinábamos nosotros como podíamos, comíamos sándwich, no importa. Pero fue el gran descubrimiento de Europa, y a su vez preparando previamente el viaje durante un año entero y leyendo cada uno distintos lugares a donde íbamos a ir. Entonces uno preparaba, bueno, yo me gusta San Francisco de Asís, entonces leía la historia de San Francisco de Asís. Entonces cuando llegaba uno a Asís, en Italia, era el especialista, digamos, en que iba a explicar la de grupo, así compartíamos un poco el conocimiento y el trabajo. Así que eso fue genial. Y en ese viaje, ya ese sacerdote que yo te contaba recién, que había estado en ese ejercicio espiritual, estaba destinado entonces en Francia. Entonces, en ese viaje, ya estamos cumpliendo los 3 años de novios, decidimos comprometernos, con misa de compromiso. Fuimos hasta donde estaba este cura, estaba cerca de Estrasburgo, hicimos la misa, con la bendición de anillos y todo, y entonces nos comprometimos para casarnos. Eso fue. Y año 2000, principio del 2000. Y bueno, regresamos a Argentina, cada uno siguió con su carrera, y a mediados de ese año, su hermano mayor, Víctor Sequeiros, profesor de letras, traductor público de francés, estaba haciendo su licenciatura en letras, súper capaz, comunica al grupo de amigos que éramos que el tipo entraba al seminario, se iba a ser sacerdote. ¿En qué mes fue eso? Eso tiene que haber sido en julio del año 2000. Julio del 2000. Entonces yo esta mañana que estaba pensando en eso, digo, yo pensé que yo me había
¿Alguien había entrado? Como otro había entrado? Había entrado dos amigos nuestros. Uno era Juan Francisco Veroch, ahí está, hoy sacerdote en China, y había entrado también su hermana. Ahí está. Ahora monjita que está en Italia. Sí, claro, había entrado ya. Los sí. impactos. Pero Sequeiros, Víctor Sequeiros, que tenía ya 28 años, más o menos era un muchacho grande, no era joven, tenía ya una vida hecha, trabajaba, todo, entonces como que no entendía por qué iba a entrar al seminario tan grande, ya supuestamente se iba a casar, bueno, en fin. Así que eso fue un golpe muy fuerte, porque además somos muy amigos, éramos muy amigos, somos muy amigos con Sequeiros. Y entonces me acuerdo que decidimos, bueno, decirle, Víctor, te llevamos al seminario. Él estaba entrando a un seminario, a una congregación en la provincia de Mendoza. Entonces decidimos llevarlo un fin de semana largo, que era un lunes feriado. Íbamos con mi auto, Trinidad, su hermana, y yo, a llevarlo al seminario. Bueno, lo llevamos al seminario, nos quedamos ahí yo en el seminario y ella en el convento de monjas. Cuando volvemos, en el viaje de vuelta, de regreso, comenzamos a conversar, qué loco todo esto de haber dejado el mundo, la posibilidad de la familia, bueno, todo lo que uno dice, se va al seminario, o sea, como, qué locura, ¿no? Entonces empezamos a hablar, ¿y qué pasaría si algún día Dios nos llamara a nosotros a la vida religiosa? No, esto es una locura, no puede ser, no, estamos de novio, muy bien. Ahora, esa pregunta mortal, ¿quién la hizo? ¿Ella o vos? Mortal. No, creo que la hizo ella, sí. Pero bueno, fue empezada rápidamente como una tentación, digamos. Va de retro. O sea, no puede ser. Y bueno, la cuestión es que cuando volvemos, pasaron un mes y medio, y bueno, empezamos a hablar seriamente sobre este tema. Muy seriamente. Pero claro, nadie estaba decidido, porque parecía todo medio loco, medio como una especie de emoción del momento, qué lindo, la monjita, los curitas, que todo. Parecía más bien una cosa de la pasión, o del sentimiento. Una cosa fugaz. Claro, exacto. Pero la cuestión es que la idea seguía y permanecía. Bueno, para no hacerla tan larga, con el tiempo continuamos de novio, hasta que un día determinado, yo no me acuerdo si me quedó sido un año antes de terminar la facultad, la universidad, los dos, decidimos cada uno por su cuenta, algo tenemos que hacer porque si no, no podemos seguir así. Aparte sería una defraudación para uno o para otro, si no se va, pues se queda. Entonces cada uno tomó su discernimiento por su cuenta y punto. Bueno, entonces decidimos, de cara a Dios, y con mucho dolor, o sea, a mí me costó muchísimo, a ella también, muchísimo. Decidimos que listo, que nuestro camino de santidad no iba por el matrimonio, por más buena que fuera esa relación, por más santo que sea el noviazgo y todo, sino que era por la vida religiosa. Claro, pero la cuestión es que nos faltaba un año para terminar la facultad, la universidad, los otros, la carrera. Y a su vez también no teníamos ganas de dejar todo así tan rápidamente. Era un poco fuerte. Y aparte digamos, la ayuda que ustedes se habían dado, se ve que era importantísima, habían crecido mucho. Siempre lo digo, que en el caso mío, aunque suene paradójico, ese noviazgo sirvió para custodiar la vocación. Sí, realmente. Eso es asombroso. Y entonces siguieron de novio con ese propósito. Un año más. Y como novio es normal, o sea, con la muestra de afecto, besos, abrazos normales, que el novio puede dar con su novia, o sea, lo más normal del mundo, pero sabiendo, bueno, que era un noviazgo, que estábamos cuidando la vocación, y cuando llegue el momento, dejaríamos en una luz y bueno, y punto. Qué increíble, padre, ¿no? Vos te das cuenta, ¿no? Siempre te das qué cosas, qué camino. Sí, uno la mira para atrás y dice, fue Dios, evidentemente. Sí. Y aparte ahora, a ver, además capaz que te lo desaconsejaban todo, a nivel manualística de coso, te lo desaconsejaban todo. Era medio ilógico todo, o sea, yo estaba en el estudio jurídico trabajando muy bien, la verdad que iba exitosamente en la profesión, iba a heredar el estudio jurídico de mi padre, o sea, era toda una locura, al punto tal que cuando yo me siento a contarle a mi padre, un mes, 2 meses antes de que me empiece un seminario, me siento en el living de mi casa por decirle que papá te quiero contar una cosa importante, que entonces me dice, te casás, me dice, ¿no? Bueno, más o menos, la verdad que no exactamente. Fue un golpe grande para todos, para la familia,
La idea nuestra era terminar la universidad, terminar la carrera de abogacía, un poco tonta, por cierto, lo digo, ahora lo admito. La idea era entrar al mismo tiempo, o sea, a la vida religiosa, sobre todo para que no dijeran, porque se fue esta, se fue él, o porque se fue esta. Entonces, yo terminé mi universidad en el 2001, ya estaba trabajando siempre, pero a ella le faltaba una materia o dos materias más. Entonces estaba por terminar su carrera ella en junio del 2002. Bien. Entonces nos pusimos de acuerdo para comunicar a las familias en la Semana Santa del año 2002 de que ambos íbamos a entrar a la vida religiosa a mitad de año, ¿no? Marzo, abril, mayo, junio, 3 meses más o menos de espera. Claro, cuando yo le dije en mi casa a eso, era tal el clima de velorio que había, de tristeza, que era imposible seguir viviendo en la casa. Imposible. Imposible, claro, fue muy fuerte, muy fuerte. Al principio incluso se enojaron un poco con ella, con la familia de ella, porque diciendo, no te habrán lavado la cabeza con esto, qué sé yo. Por más que la quieren muchísimo, ahora por hoy no está olvidado, pero en el momento fue un golpe fuerte para mis padres, ¿no? Muy fuerte. Y entonces, bueno, fue tan grande y hacía el dolor y todo que yo no pude estar más tiempo en mi casa. Al mes que conté la noticia me tuve que ir al seminario y ella esperó 2 o 3 meses más que terminó la facultad, la carrera, y después ingresó a la vida religiosa. Eso fue en el año 2002. Yo entré un 29 de abril del año 2002. Claro. Al mes siguiente recibí la sotana y desde ahí ya tengo sotana y hasta ahora. Qué maravilloso. Sí, yo me daba cuenta. Siempre te preguntan todo, ¿y cómo se llevan ahora? ¿Cómo se relacionan? Porque siempre está la historia de la típica novela centroamericana de que se cura con la monja y todo. Tenemos una relación excelente, buenísima, la quiero muchísimo, es como mi hermana. Cada vez que podemos nos vemos, ya no está en Argentina, están en un colegio en Francia, pero tenemos una relación realmente de hermanos. Qué bueno. Al principio sentimentalmente fue fuerte, recontra fuerte, porque uno la volvía a ver, uno de esos sotanes, otro de la otra monja, entonces costaba con tentaciones de dejar todo el seminario al pocos meses, una locura total y qué sé yo, pero ya después, uno se da cuenta que está firmada cada vez más en la educación y la prueba es que pasaron casi 20 años y gracias a Dios seguimos en el mismo camino. Digamos. Qué maravilloso, realmente, qué linda historia para... Como esas cosas, en mucho de lo que contaste hasta ahora son cosas para admirar que para imitar también, porque vos decís, ¿ese camino ordinario? No es ese camino ordinario. Es decir, el camino ordinario normalmente suele ser tomar distancia, qué sé yo, pero no quiere decir que Dios lleve a las almas por camino distinto, ¿no? Y el discernimiento y los planes de Dios se van manifestando, y si hay buena voluntad, las cosas salen bien, si hay rectitud de intención, las cosas salen bien, digamos, más allá de que uno no siga el manual exacto, ¿no? De lo que debería hacer. Sí, en este caso era muy providencial, porque no es que uno tenía clara la vocación sacerdotal o religiosa y la otra o el otro no. Claro. O sea, era bien claro que los dos, primero, queríamos buscar la santidad, eso segurísimo. O sea, eso estábamos bien, a pesar de nuestras grandes miserias, queríamos buscar la santidad. Y a su vez, estábamos bien decididos que por más que, y habíamos visto claro en conciencia, que por más que costara muchísimo desde el punto de vista natural, era lo que Dios pedía. O sea, y a su vez también había una pregunta, al menos en mí, muy recurrente, que era, ¿qué es San Ignacio, por cierto, no? O sea, ¿qué he hecho por Cristo? Había hecho poco y nada. ¿Qué hago por Cristo en este momento? Muy poco. Y la pregunta, sobre todo de San Ignacio, es ¿qué voy a hacer por Cristo? O sea, de acá en adelante. Me dio tengo estos pecados, me dio estos talentos, tengo esta formación, ya de acá en adelante, ¿cómo yo hago para devolverle algo a Jesús en el poco tiempo que es nuestra vida? Porque finalmente es eso, o sea, es un soplo, como San Pablo dice, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacerlo? Y ahí no me quedaban dudas. Para mí, cuando tuve que decir la conciencia, lo que más me golpeó fue una de las reglas que pone San Ignacio. Para los que conocen los ignacianos, lo entienden a esto, es imaginarse en el lecho de muerte, ¿no? Si yo tuviese que morirme, ¿cómo querría haberme muerto, digamos, ¿no? Rodeado de mi familia, mis hijos, mi nieto, todo, o rodeado de religiosos, después de una vida de cansancio, hecho pelota, de haberse gastado que el otro. O sea, quería siempre lo más radical. O sea, era para mí siempre lo más radical.
Qué bueno. No significa por esto que el matrimonio no sea bueno ni santo ni nada, digo por la duda, ¿no? Porque claramente, si lo mismo hubiese sido la vida matrimonial. Ni que todos tengan que tener esa pregunta, la que sea, mira, es la pregunta clave, vos haces esto. Y no, hay otros que le mueven otra cosa. Son distintas las preguntas. Yo me acuerdo también cuando tomé mi decisión que me cuestionaban la pregunta que yo me había hecho. Pero a mí la pregunta que yo me hacía, o que más o menos, porque tampoco es que todo, no sé, que depende de cada caso, es la que me empujó a mí, la que me puso a mí, de la cual nunca me arrepentí también en 20 años, en 20 años de que empecé la vida religiosa, ¿no? Nunca me arrepentí, ¿no? Pero bueno, con motivaciones como próximas, ¿no? También Dios sabe sacar a cada uno según justamente la fisonomía espiritual, psicológica, humana de la persona, sabe cuáles son las teclas que tocar en nosotros para sacarnos del mundo, ¿no? Para llevarnos a funcionarnos. Sí. Padre, bueno, gracias por contar esta historia realmente hermosa, ¿no? y por darnos esos detalles. Y ahora te voy a llevar a otro ámbito, que es te lo voy a presentar así porque te escuché decir a vos algo parecido. Estamos en épocas de vacunas, se habla mucho de vacunas, es una palabra que estos últimos años se ha escuchado mucho. Y vos justo, una vez que te preguntaron por este tema, también usaste esta idea, el concepto de vacuna. Y es que tiene que ver con el origen de que no te la cuenten, ¿no? El blog, la página, el canal. Vos decías, respondiste a alguien que te preguntó, que veías que los jóvenes pasaban a la universidad y le daban vuelta a la cabeza, y que querías hacer algo para darle justamente una especie de vacuna. Contar un poco qué tienen que ver las vacunas y el origen de que no te la cuenten. Bueno, yo me ordené sacerdote en el año 2008, ¿no? 2008. Y enseguida fui destinado, yo estaba primero por las dudas excepcionales, no sabía, yo me ordené para una congregación religiosa que es el Instituto del Verbo Encarnado, una congregación misionera que está en muchos países del mundo, y en el año 2008 me ordené sacerdote e inicialmente me destinaron a un lugar muy lejano que era Papúa Nueva Guinea. Este fue el primer destino al que finalmente nunca fui. Mira. ¿Por qué? Porque cuando yo me estaba por ordenar sacerdote, un mes antes, pasó algo muy doloroso en mi familia, que fue que detuvieron a mi padre. Lo metieron preso. Mi padre hasta el día de hoy todavía está preso. Ahora explico por qué. No está preso por robar un banco, no está preso por esas cosas, sino está preso por algo mucho más honorable, digamos, ¿no? Mi papá, como dije antes, era militar, y en la década del 70, esto lo digo, no tengo ningún proyecto de contarlo, sobre todo para la gente más joven que lo sepa. Sí. Yo no sabía, ¿viste? Ahí te dije, bueno, si Dios quiere, me gusta que cuentes también. Pero sí. En la década del 70 acá en Argentina hubo una guerra de guerrillas muy dura, fue la guerra de la subversión, que se ha propuesto muchísimo en la propaganda en todas las últimas décadas sobre todo, y mi padre era jovencito en aquel momento, tenía 23 años más o menos, no sé. Bueno, como todos los militares, tuvo que salir a luchar contra la subversión. De tal que le tocaba, que era luchar contra la guerrilla, no era ser enfermero, no era ser Boy Scout, era militar, digamos, ¿no? Y entonces, bueno, él después se retiró, después de muchos años, se fue del ejército, se recibió de abogado, puso un estudio jurídico, y en la década, en el año 2004 más o menos, cuando los Kirchner, el gobierno de los Kirchner, suben al gobierno argentino, derogan dos leyes que habían sido aprobadas por un gobierno democrático, que eran las leyes de obediencia debida, con B larga, debida obediencia, y otra llamada de punto final, por las cuales se planteaba que todos aquellos militares que habían sido jóvenes y habían cumplido órdenes de luchar contra la subversión, no podían ser juzgados porque estaban obedeciendo normas de un Estado, incluso que era una dictadura, entonces no podía denegarla así porque sí. Se había que luchar contra la subversión, punto. Y había que hacerlo, porque aparte había que defender la patria. Otro tema serán en los medios que se pusieron para la defensa de la subversión, que es un tema totalmente aparte y bien discutible, por cierto. Y entonces, en el año 2004, derogando esas leyes,
el gobierno de Kirchner para poder hacerse con las fuerzas de la izquierda, porque el gobierno, los Kirchner no subieron con el 21% de los votos, muy poco, entonces tenían que ganar la calle, como se dice, ¿no? Para ganar la calle hicieron esta jugada de derogar esas leyes, algo desde el punto de vista aberrante, porque nunca una ley penal más benigna, o sea, puede llegar a ser derogada por otra menos benigna, claro, ser aplicada retroactivamente. Contradice todos los principios de... Todos los principios, de la igualdad de la ley, del non bis in idem, de la irretroactividad de la ley penal, bueno, todos los principios para los militares no se van a aplicar. O sea, los militares no son humanos, por eso no se les aplica los derechos humanos. Punto. Entonces, en el 2008, a mi padre lo detienen, lo van a buscar y lo detienen, y lo meten preso. Y está desde el 2008 hasta el día de hoy detenido, ¿no? De hecho, tiene 2 condenas a cadena perpetua. A los militares no les aplican, por lo general, salvo que estén muy destruidos ya, no les aplican la prisión domiciliaria, mientras que a los políticos o corruptos sí se las dan enseguida, a partir de los 70 años se las dan. Mi padre ya tiene 70 años. Y entonces, bueno, por esa razón familiar, en la congregación en la que estaba, deciden, en vez de enviarme a Papúa Nueva Guinea, muy lejos, sin casi comunicación ni nada, dejarme más bien en Argentina. Y me destinan a un colegio muy bueno, que se encuentra en San Rafael, que es de esa congregación, que se llama el colegio Instituto Alfredo Bufano. Y ahí me destinan como sacerdote, profesor de distintas materias. Yo ya era profesor en el seminario, una cosa que no conté, que cuando yo entré al seminario, a los 2 años me mandaron a estudiar a Roma. Y como tenía el título de abogado de base, hice mi primer doctorado en filosofía en la Universidad Lateranense, que es la universidad más antigua de Roma, la del Papa. Me doctoré en filosofía, hice una tesis sobre metafísica, ¿no? Entonces regresé de Roma. Con todo lo que habías leído ya de Aristóteles y Platón, estaba... Sí, bueno, sí, no me fue, honestamente no fue difícil, tampoco es difícil hoy poder sacar un doctorado, seamos sinceros, hoy los títulos son títulos de nobleza, como antiguamente eran, no, tampoco hoy cualquiera saca un doctorado, seamos sinceros. Digo yo que tengo lo digo por experiencia propia, sí. No hace falta ser un genio. Y entonces regresé como seminarista a continuar mis estudios, me ordené sacerdote en el 2008 y entonces me destinan a este colegio. En este colegio me destinan a dar clases de lenguas clásicas, latín y griego, y de una materia llamada sociología, que era en realidad una especie de doctrina social de la Iglesia, más o menos. La cuestión es que después de haber dado 1 o 2 años de esa materia, yo daba clases en la escuela y en el seminario de la congregación y en el diocesano, el seminario de la diócesis, que se cerró famoso ahora en 2020. Y entonces veía que cuando los muchachos terminaban el colegio secundario y pasaban a la universidad, enseguida, en el primero o segundo año de la carrera, les daban vuelta la cabeza porque empezaban a hablar del evolucionismo, de las cruzadas, de la conquista de América, del genocidio indígena, de toda esta estupidez de siempre. Entonces dije, no, basta, esto no puede ser, voy a agarrar esta materia, este curso, no le voy a decir a nadie, porque esto es la verdad, y el contenido de esta materia lo voy a dar yo a partir de una especie de antirrábica, una vacuna previa a la universidad. Cuando daba clase en el último año, digo, voy a vacunarlos antes de que los chicos lleguen a la universidad. Entonces, el programa durante todo ese año, último año de la escuela, era en esa materia de sociología, era hablar leyendas negras de la Iglesia. Y como yo usaba una expresión que es bien típica de Buenos Aires, que no se usa allá en Mendoza, no me la cuentes, como si no me vengas a contar a mi historia que es mentira. No me digas mentiras. No me digas mentiras, exactamente. Sí. Los chicos cuando a veces rendían exámenes, algunos firmaban su hoja y abajo ponían que no te la cuentan, ¿no? Eso, entonces, bueno, quedó, como imitándote o repitiendo lo que vos decís. Como repitiendo. Sí, como era un latiguillo, una expresión bien porteña también. Bien porteña. Entonces, bueno, eso que yo estaba dando como clases se transformó en un apunte a partir de bibliografía que estoy usando, abajo con fuentes y todo, o sea, iba siendo un buen apunte. Entonces, pasaron un par de años, se convirtió en un buen apunte y alguien me dijo un día, padre, ¿por qué no se publica como libro esto? Entonces, bueno, me animé a publicar. Yo ya había publicado un libro sobre la educación sacerdotal y religiosa. Se llama ¿Alguna vez pensaste? Con una pregunta para discernimiento de lo que es la educación. Y entonces publiqué el primer tomo, de que no te la cuenten 1, que
a diferencia de lo que yo pensaba, terminó siendo un boom editorial, o sea, un éxito, realmente se vendió muchísimo, hoy va por la 10ª edición, está traducido a otras lenguas, están traduciendo ahora al inglés, bueno, entonces... Perdóname, y qué tremendamente útil, porque, a ver, el revisionismo, hasta donde yo recuerdo, ya había para ese entonces, yo me acuerdo que me formé con revisionistas en esa época, que también cercana a la tuya, pero como que no había nada transformado en un lenguaje más actual, era como algo todavía un poco erudito, o sea, vos nunca te iban a presentar un libro de revisionista con el título que no te la cuenten, entonces tal vez rompiste, digamos así, hiciste que el revisionismo pudiera estar en las manos más de todos, digamos, con ese nombre y tal vez con el modo de impostarlo. Yo tenía y tengo para esto, que para mí es lo más difícil, ahora estoy terminando el que no te la cuente en Argentina, que en realidad para mí fue un libro que fue primero la intención, pero nunca pude terminar. Último en la ejecución. Sí, Dios mediante, si Dios me da vida, ahora en enero pienso sentarme a terminarlo. Bueno. Yo tengo una exclusiva para Charlas Cat. Bueno. Y el tema era, lo más difícil de estos libros fue resumir amenamente el tema. Claro. O sea, y entonces yo me obligué siempre a tratar de un tema, por ejemplo, la conquista de América. ¿Cómo se le explico a alguien en 10 páginas a 4 Times New Roman 12? ¿No? Que después va a formato libro. Pero algo sencillo, corto, breve, conciso, con un poco de ironía para que también se no sea una cosa pedante. Y siempre notas a pie de página para que uno vaya a ampliar la bibliografía, intentando habitualmente usar bibliografía contraria a la que es católica. ¿Para qué? Para que no digan, este está poniendo porque es cura, porque ese es otro tema. Genial. Aunque uno tenga, yo tengo, con perdón de la pedantería, pero tengo 4 títulos universitarios, 4. Abogado, profesor universitario de Ciencias Jurídicas y Sociales, un curso aparte, doctor en Historia y doctor en Filosofía. Pero sin embargo, por presentarse como con sotana, como uno se presenta como cura, siempre uno tiene las de perder. Sí. Porque a uno no lo ven como, no lo ven como que tiene 2 doctorados, te ven como cura. Entonces te cura, te curita, ¿me explico? Sí. Entonces siempre uno juega... Es dogmático, todo lo que decís es dogmático. Tal cual. Uno baila siempre con la más fea, acá. Sí. Entonces uno tiene que demostrar que además de ser cura sabe. Es un tema importante. Sí. Entonces, lo que sí me preocupé fue esto de ampliar con fuentes bibliográficas a vos te interesa más este tema, perfecto, acá fíjate, este libro es recomendable, vaya a buscar este libro, esta fuente. Y eso fue que no se la cuenten. Bueno, de los primeros 2 libros, porque fueron 2, el primer tomo, segundo tomo, alguien me sugirió por qué no hacía un sitio web. Esto es otro amigo, el padre José Ansaldi, me acuerdo. Me dijo, ¿por qué no haces un blog? No, la verdad que no tengo ganas, honestamente no. Aparte, yo me imaginaba cómo, por lo obsesivo que soy yo por el tema del trabajo, me imaginaba todo lo que iba a venir después, como proyectaba a futuro, digo, esto va a ser una cosa esclavizante, una cosa, y cosa que es verdad. Y terminó siendo cierto, y lo peor fue que es cierto. Entonces me lo insistió, y en el año 2014, finalmente abrí un blog titulado Sí, que no te la cuenten, una cosa muy humilde, digamos, ¿no? Inicialmente, que era nada más que ir colocando poco a poco los capítulos de ese libro, que no te la cuenten comencé con ese libro, poco a poco los capítulos de ese libro en internet. La cuestión es que realmente fue una cosa explosiva. Se viralizó, cuando todavía no estaba el término viralizar todavía. Tal cual, tanto que, claro, no tocaba solamente temas de historia, a veces también tocaba temas acerca de la realidad que tenían que ver con la historia. Y eso fue una de las causas que tuve de distanciarme un poco con mis entonces superiores en la congregación. Que yo ya venía con otras dificultades en la congregación, por 2 temas. A su vez tuvo un problema muy feo con el fundador del instituto. Entonces, bueno, no voy a contar mucho, pero en ese año 2014 me terminé yendo de la congregación. Y bueno, y continué con el apostolado que no te la cuento. Eso lo continué. Me fui inicialmente a San Luis, al seminario primero estuve en una parroquia en San Rafael, en el centro, después estuve en el seminario de San Luis como profesor, y finalmente ahora estoy en Buenos Aires, en un colegio y capilla.
Y entonces, bueno, fue esa más o menos la génesis, que de un blog después se pasó a algo mucho más grande, después se pasó más que un blog, una especie de una página, después una página, nunca le había dado bolilla yo mucho el tema de los videos, porque la verdad no me sentía tampoco llamado a esto, pero hasta que me di cuenta que la gente cada vez lee menos, entonces digo, hay que acercarle a la gente también la posibilidad, y mucha gente después que escucha las charlas o las conferencias entonces dije, bueno, empecemos a grabar algunos programas a ver qué pasa, y en el 2018 empecé a grabar algunos un poco mejor calidad, y en este año 2020 sí, aprovechando, gracias a Dios por la bendita cuareterna, dije, bueno, voy a poder aprovechar un poco más para poder pasar a video muchas cosas que yo tenía, y bueno, honestamente a pesar de mis pecados, fue una bendición, porque la verdad que Dios bendijo mucho y tiene mucha gente que se le está haciendo bastante bien, me parece, sí, a pesar mío. Sí, no, yo realmente yo todo este proceso que vos contás lo fui siguiendo de lejos, a la distancia, fui viendo, yo te vuelvo a contar y yo me iba acordando toda cómo iba viendo cada tanto, o me llegaba un link o veía alguna nota, fui viendo eso que vos contabas, cómo pasabas del histórico a temas un poco más actuales o temas diversos, de apologética general, y sí vi con asombro sobre todo este año ese crecimiento. Un día me acuerdo estábamos en casa viendo en vivo una entrevista tuya, y claro, eso ahí te das cuenta que sí hubo un salto, porque de verte a la distancia, qué sé yo, a verte en vivo es como que era la sensación como diciendo esto va creciendo para bien, ¿no? Porque aparte veía cómo ibas complementando con mucha temática, ¿no? Es muy formativo, no era simplemente, no sé, algo, no sé, y aparte mucha cantidad. Entonces, y que mucha gente te seguía, iba viendo los comentarios y me daba cuenta que mucha gente encontró en Que No Te La Cuenten como una especie de escuela o academia. Por eso cuando ahora que pusieron la parte de cursos, dije, lógico, porque hay gente que quiere formarse, o sea, quiere como lo que te pasó a vos, algo más sistemático. Bueno, ahora quiero algo sistemático. Vos tuviste la suerte de tener un mentor como Octavio Sequeiro, que te dijo, léete esto, ahora esto, y bueno, ahora de alguna manera estás transmitiendo eso a través de ese orden que estás dando a través de los cursos de formación, ¿no? De hecho, los cursos fue algo que a mí no se me ocurrió en ningún momento, o sea, fue algo que la gente te empezó a pedir, y bueno, de vuelta, o sea, yo quizás por mi pereza, no sé, por lo que sea, no me quería meter en una cosa porque en serio, o sea, yo soy medio obsesivo, medio adicto al trabajo, no sé cómo quieran llamarlo, sí, pero siempre las cosas que intento hacer, quiero hacerlas a fondo, ¿ves? Entonces no me gusta hacer las cosas a medias, quiero hacerlas a fondo, y eso tiene también su problema, porque a veces uno no descansa, o va muy fuerte, o qué sé yo, o no respeta los tiempos de los otros, porque también tengo mi pecado, ¿no? Sí, pero bueno, los cursos fue algo sí que realmente es necesario, súper necesario, y ahora te das cuenta. O sea, a mí las cosas más lindas que puedo recibir son los testimonios de gente que, por ejemplo, estaban practicando la fe o que estaba alejada de la iglesia, o sacerdotes, eso es espectacular, que están haciendo cursos o que siguen el sitio Que No Te La Cuenten y todo, que uno los ha ayudado con la formación, porque a su vez quizás tuvieron una formación en un seminario un poco más menos de buena formación, o sea, no tan bueno. Y entonces eso para mí son cosas lindísimas, testimonios que son súper valiosos, ¿no? Padre, y tendrás, supongo yo, a partir de ese cambio, de salto, porque que yo te digo que lo iba siguiendo, digo yo, Madre Santa, está bien, es cierto lo de la cuarentena, la pandemia, que todo el mundo digital se transformó en un hábitat, más todavía, con lo malo que tiene eso sobre todo, porque realmente creo que se pierde mucho. Pero bueno, no hay nada donde Dios no pueda hacer un lugar, no hay ninguna cosa donde lo pueden erradicar a Dios, y tampoco lo pueden erradicar de este continente, como vos también lo llamaste, este continente que es el continente digital, ¿no? Pero digo, en ese proceso de crecimiento, de seguidores, de gente que se engancha, que aprende, qué sé yo, me imagino que habrás recibido también, junto con eso, críticas, problemas, ¿no? Sí, eso no es, o sea, no,
Está No es dentro del gratis programa, eso, digamos, ¿no? Ese crecimiento no es gratis. No, porque, a ver, por un lado, porque cuando uno, es como dice el dicho, ¿no? Es que cuanto más alto sube el mono, más se le ve el trasero, digamos, ¿no? Entonces, por un lado, cuando uno más expuesto está, más errores puede cometer. También yo he cometido un montón de errores a lo largo de estos años, cosas que he publicado que no tenía que haber publicado, o sea, cosas que he dicho que me tuve que decir, gente con la que entrevisté que quizás no tenía que haber entrevistado, o sea, errores tengo miles, o sea, los puedo enumerar, y aparte creo que esta es una de las cosas que los que apenas conocen el sitio que no te lo cuento han visto claramente. Yo cuando me he equivocado lo he dicho así en público, pero no es que la verdad que estuve mal, saco esto, bueno, esto no era así, punto. No tengo ningún problema en desdecirme en algo, mucho menos cuando es un tema, por ejemplo, prudencial o un tema discutido, como puede ser la historia o la actualidad misma, porque uno no tiene la bola de cristal. Por eso hay que ser intelectualmente siempre honesto, y creo que a su vez esa honestidad intelectual te da también mayor autoridad. Sí, porque el que nunca... A ver, mi padre siempre nos ha dicho desde chicos, el que nunca hace nada, nunca se equivoca. Exacto. ¿No? O sea, el que nunca hace nada, nunca se equivoca. Exacto. Entonces, más vale quedarse en la inacción, como decía Borges, en no hacer nada, o bueno, largarse a veces y equivocarse. ¿Qué vas a hacer? ¿No? Pero... Aparte, la equivocación y el riesgo está todo también, y los errores están. Dios cuenta con eso, ¿no? O sea, Dios nunca nos pidió, no se equivoquen, no se equivoquen, ¿no? No. Eso. Claro. Bueno, de hecho, la después... creación, Adán y Eva los creó y se la mandaron. O sea, y Dios lo sabía, o sea, que cuenta con eso en nosotros como del día cero, digamos. Sí, somos hijos de Adán y Eva, somos hijos de pecado original, ¿qué va a ser? Bueno, la cuestión es que sí, o sea, me ha traído algunos enemigos, por cierto, no, entonces, ¿verdad? Y también muchos amigos, porque esta es otra realidad, digamos, ¿no? ¿De dónde las contrariedades? Las contrariedades más bien de, qué sé yo, del mundo más bien progre, ¿no? Que no le gustan que un cura con sotana diga ciertas cosas, no a lo bestia, sino con buena pedagogía, creo que trato de comunicar bien las cosas o trato de esforzarme. Con normalidad, ¿no? Sí, eso es con espontaneidad, normal, sin hacerse el monigoto, el payaso, sino de verdad, con racionalidad, porque muchas veces yo soy un apasionado de esto, de aquello que San Pedro dice en su primera carta, ¿no? Que sepamos dar razones a nuestra esperanza. O sea, hay que saber dar razones de aquellas cosas en las cuales uno cree, ¿no? Sí. Entonces, saber justificar aquellas cosas en las que uno está dispuesto incluso a dar la vida. Y bueno, y a veces a algunos no les cae bien, o te hablan de que uno puede ser imprudente en algunos términos, con algunas cosas que dice. Hoy por hoy hay cosas que uno llega a decir que son como tildadas como herejía para el mundo progre, ¿no? Si uno dice hoy por hoy ciertas verdades políticamente incorrectas, es tildado por la Inquisición progre de hoy, es tildado a las mazmorras a la horca. Y también incluso tienen fuerza. Y tienen fuerza también, no es que son nenitos. Sí. Pero justamente, y después eso es desde afuera, o sea, el enemigo que está afuera. Pero también hay que decirlo del enemigo que está dentro, o sea, el que también es católico, que puede también ser sacerdote o lo que sea, que a pesar de ser católico y todo, y a pesar de que supuestamente creemos en los dos artículos del credo, todos igual, no están de acuerdo con algunas cosas que uno dice, entonces también te atacan por ese lado. Pero bueno, o sea, yo nunca creo, no soy el súper valiente ni nada de eso, y el súper fuerte, ni tengo la fortaleza impusa ni nada de eso, pero quizás por una cierta inconsciencia, o una sana inconsciencia. Bueno, puede ser, o también por decir las cosas a conciencia. Bueno, a ver si esto me va a traer problemas, y bueno, que me traiga problemas, pero a ver, yo no me hice sacerdote y para no tener problemas. Claro. No, la verdad que no, eso no me, como dicen los chicos, no me divierte, digamos, ¿no? Si algún día me tienen que dejar y todo. Tengo una familia muy jugada, también muy sufrida, muy crucificada, muchas cosas, y bueno... te han dado ejemplo de que hay cosas que hay que hacerlas y bueno, a pesar de las consecuencias. Y hay que hacerlas y hay que decirlas a pesar de que a veces tengas que sufrir o parir las consecuencias, ¿no? En eso lo tengo muy claro, no soy un héroe, no soy un santo, no me creo más que los otros, me equivoco 1000 veces,
pero si, como decía al principio, si voy a hacer algo bien o mal, o sea, trato de hacer bien, pero lo intento hacer siempre a conciencia y sabiendo que, bueno, que va a haber una mala consecuencia, bueno, paciencia, yo soy discípulo de un crucificado, o sea, a mi Señor no le fue bien, humanamente hablando le fue pésimo, o sea, se mataron, ¿no? Entonces, bueno, si hay que seguir por ese mismo camino, y bendito sea Dios, pude hacerlo. Padre, y cuando pensás en que no te la cuente, por todo lo que me fuiste diciendo, te he escuchado otras veces también decir, me da la impresión como que Dios te va más que bien mostrando ahora, porque así fue un poco, ¿no? Con que no te la cuente, ¿por qué no abrís un blog ahora? ¿Por qué no haces curso? ¿Por qué te vas dejando guiar así? ¿O también por la que no te la cuenten tenés como ideas o proyecciones? ¿O vas dejando que Dios te vaya inspirando? ¿Cómo es eso? Mira, yo no proyecto... No hace falta que me digas, este es el plan, pero digo... No, yo no proyecto en la semana que viene. No, en serio, yo soy en eso, hace mucho tiempo, ya era sacerdote, yo aprendí, viste que hay como verdades que un día te caen en la cabeza, sí, tácate, ¿viste? Sí. A ver, hay textos que en el Evangelio uno lo he leído 1000 veces, mucho más nosotros los curas que tenemos el Evangelio, que predicamos o lo que fuera. Sí. Pero muchas veces, para ser sincero, que uno repite de memoria ciertas cosas en las cuales dice, yo creo en todo esto, pero como decimos, no me cae la ficha y te hace clic, ¿viste? Bueno, a mí hace algunos años ya me cayó una ficha clarísima de esto, de una frase, una de tantas frases del Evangelio que como que encarnaste, que es a cada día le basta su maldad. El texto griego dice a cada día le basta su caquilla, cada cosa en griego significa maldad, se traduce a veces en español como su preocupación, su afán, bueno, que en realidad es como la maldad que hay que sortear, digamos, ¿no? Que va a ser así la vida. Bueno, yo en eso, si queremos, a cada día le basta su preocupación, a cada día su afán, realmente lo dice, pero lo dice carne, o trato de hacerlo carne. Lo entendí, entonces voy dejando, obviamente voy haciendo mi discernimiento, porque como el Espíritu Santo va obrando en el alma de modo distinto, pero uno sabe por experiencia que si tu alma está en gracia de Dios, Dios inspira, dicen los autores espirituales, a las almas que están en gracia como una gota cae en una esponja, ¿no? O sea, suavemente uno entiende, y bueno, hay que hacer esto, pero si te va a venir el mundo encima, pero hay que hacer esto, o sea, no. O sea, yo ahora tengo en la cabeza una cosa, por ejemplo, clarísima en la cabeza, ahora no lo voy a contar, pero que creo que hay que hacerla. O sea, creo que hay que hacer esto, o sea, para mí hay que hacer esto y punto. ¿Y porque es una locura? Sí, totalmente locura. Sí. Pero a ver, tengo un montón de ejemplos en la vida de los santos que eran locuras. Y bueno, y si sale bien, es porque era de Dios. Y si no sale, es porque no era de Dios. Pero bueno, yo en conciencia veo todo claro. Bueno, y ahí eso tiene mucho que ver también con todo lo de San Elías, ¿no? Esas ideales de lo épico, lo heroico, la parresía que es parte también del ideal de tanto tuyo como del padre Federico que están llevando adelante esto. ¿Cómo entendés lo heroico vos? Mira, lo heroico lo entiendo a partir de la literatura. O sea, el héroe en la literatura clásica, cosas grandes, ¿no? Que a veces se puede equivocar, lo que es la hibris, lo que se llama la hibris en griego, del héroe, ¿no? la pasión descontrolada a veces, pero que está dispuesto a hacer cosas grandes y no tiene miedo, caiga quien caiga, bueno, si los dioses, en este caso Dios verdadero, ¿no? Dice, bueno, esto es lo que hay que hacer, bueno, hay que ir para adelante. Es lo de la vida ante Goliat, ¿no? ¿Quién es este filisteo incircunciso para insultar las huestes del Dios viviente? ¿No? Si tengo que ir a pelear desnudo con una onda, con una piedra, y bueno, y pelearé desnudo. En eso, como dice el Salmo, que fiado en Dios asalto la muralla, ¿no? O sea, entonces, bueno, eso fue más o menos lo que quisimos hacer con el padre Federico Hayton. ¿Cómo lo conociste? Porque me dicen que te pregunte cómo lo conociste. El padre Federico justamente. Sí, perfecto. El padre Federico es hijo de un abogado muy conocido en Buenos Aires, sobrino de la jueza de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Elena Hayton de Nolasco, jueza que a mi juicio es liberal, no es muy buena, pero una familia muy católica. Él también es abogado por la Universidad de Buenos Aires y él entró al seminario en una congregación que yo fui profesor de él en el seminario. Le di griego en el seminario Federico.
Y bueno, cuando yo me fui de esa congregación en el 2014, él se entera de todo esto, que estaba misionando en China, ya era sacerdote él. Yo prediqué su primera misa, tengo algunos años más de cura que él. Mirá vos. Sí. Y entonces se entera de todo esto y él también decide salir y juntos decidimos, bueno, haremos alguna cosa, porque la verdad que tenemos vocación para ser más bien religiosos, no éramos curas diocesanos. Entonces conseguimos un buen obispo que permitió iniciar con una pequeña congregación, muy incipiente, tampoco tenemos muchos, digamos, muchas ínsulas de tener un montón de miembros y nada. La idea era hacer apostolado, como estábamos haciendo, uno en el ámbito de la... Y que después Dios disponga. Sí, totalmente. Total, ya éramos sacerdotes, o sea, y entonces dijimos, bueno, a ver, ¿qué estamos haciendo nosotros los dos? Bueno, yo estoy en el ámbito más bien de la cultura, lo que se podría llamar la contrarrevolución cultural. Él estaba en la misión de países de paganos, de misión adyentes, hacia los gentiles, por eso adyentes, ¿no? A los paganos. Y entonces decidimos armar algo, y bueno, pusimos nombres en Elías, como el profeta Elías, no había otra congregación parecida de ese nombre, así que decidimos eso. Y bueno, así empezó una locura, la verdad que fue algo que honestamente era para ser nosotros dos y si algún cura más, si algún día quería entrar, pero no mucho más, ¿no? Era algo bien sencillo. Un obispo lo permitía, punto, entonces comenzamos con eso. Y así nació San Elías, esa fue la génesis, 2016 por ahí. Y lo de la parresía, bueno, por todo lo que me decís me da la impresión como que la parresía, que me gustaría que lo expliques porque la gente dice parresía y de qué palabra es esa. Claro. Pero nace... ¿Cuál es la idea o por qué aparece como una palabra fuerte dentro del ideario? Bien, porque bueno, la parresía es una virtud, ¿no? Una virtud es una palabra castellana, por cierto, pasa que no se usa, como tantas otras palabras tan ricas en nuestra lengua que no usamos, pero es una palabra castellana que proviene del griego, que en griego se decía igual, parresía en griego, parresía en castellano. ¿Y qué significa? Es la virtud de decir las cosas abiertamente, con caridad y con prudencia, ¿no? pero abiertamente las cosas como son, sin temor a una posible represalia. O sea, si yo tengo que decir algo realmente, o hacer algo que vaya en pos del bien, de la verdad, la belleza, bueno, tengo que hacerlo como los apóstoles, o sea, te van a matar, y bueno, pero a ver, si mi función es predicar la verdad, ¿por qué me la voy a callar? ¿No? O sea, por eso digo, con prudencia y con caridad, porque uno no está tampoco diciendo barbaridades a cualquiera, en cualquier momento, para escandalizar, no, decir la verdad, las cosas como son. Y eso lo pusimos entonces como un medio de evangelizar en ámbitos de infieles, paganos, o en el ámbito de la contrarrevolución cultural, o sea, con la predicación con la máxima virtud de la parresía, o sea, eso es lo que queremos intentar hacer propio. Pero a su vez tampoco hacemos mucho, esto vos lo sabés bien, no hacemos mucha propaganda, no nos interesa tampoco, porque también vimos en los últimos años muchas congregaciones nuevas que nacieron y todo, que es una especie de autorreferencialismo congregacional, digamos, ¿no? De tratar de hacer autopropaganda y autobombo y todo. Entonces, honestamente, si no preguntan, ni hablamos. O sea, nos hemos un poco como asqueado de esa autorreferencialidad, digamos. Entonces, más enfocados en lo que hay que hacer que en el crecimiento o la supervivencia de una cosa institucional, digamos así, ¿no? Tal cual. O sea, lo propio es eso, la evangelización, evangelizar según el estilo de cada uno. O sea, no poniendo una especie de corset y después, bueno, que el cuerpo se acomoda al corset. No, al revés. O sea, así que, bueno, eso fue la idea. Maravilloso. Padre, una cosa que también es admirable, ¿no? Porque que no te la cuenten, ha crecido justamente con ese presupuesto de la parresía, es decir, a pesar de no ser políticamente correctos, sí prudentes, pero no políticamente correctos, es decir, no subordinar la verdad a la política, no subordinar la verdad al imperio de la opinión pública o de lo que hay que decir, porque si no tiene consecuencias, ¿no? Pero al mismo tiempo, bueno, diciendo ciertas verdades difíciles, hablando de temas difíciles, que es muy justamente, que tiene una gran dificultad para tratarlos,
pero te he escuchado también decir cosas y actitudes que son, creo que, muy, muy buenas, porque el mundo no se divide en blanco y negro, no se divide en gente que en progresistas con mala intención y mala formación, y gente sino que hay toda una escala de personas que tienen buena voluntad, pero que tienen un montón de cosas que han ido tragando, que son del progresismo o de cualquier mezcla de las tantas cosas que dan dando vuelta. Y me ha llamado la atención, vos decías en una charla que tenías con el padre Federico en un video que tienen, hablabas de las personas bien intencionadas o bien pensantes, y de no andar con el ortodoxómetro, decías, como para ver si con este estoy de acuerdo todo hablo y si no estoy de acuerdo no hablo, ¿no? O sea que tal vez esa química de decir la buena formación que Dios te ha permitido adquirir, unido a una prudencia para entender que estamos en un mundo post-cristiano y que hay que necesariamente relacionarse con personas que cada vez escuchan menos hablar del cristianismo, al menos en su pureza. ¿Cómo manejas esa prudencia, no? Mira, al extra uno podría sonar como el padre Javier es un cura facho, digamos, ¿no? Así abiertamente, hablando directamente, en criollo, como decimos. Pero para mí, como mi propio camino de conversión ha sido también un camino donde Dios me fue llevando muy lentamente y con muchas caricias, digamos, ¿no? O sea, realmente no fue violento, sino que me fue poco a poco trayendo de vuelta. Uno también trata de ir expresando lo que uno fue recibiendo, porque es normal que uno, cuando un padre lo ha tratado de un modo, habitualmente uno, y si lo ha tratado bien sobre todo, trata de ir imitando eso. Entonces yo trato de hacer eso mismo. No significa que porque alguien no piense 100% como yo, no voy a hablar con él. Es más, trato de justamente de no hablar nada más que con la gente que piensa como yo, porque si no, aparte uno se aburre. O sea, si no, uno y no hay conquista ahí. Se guetiza, claro, no tenés ningún desafío. O sea, es como poniéndoles en términos mundanos. Ir a intentar salir a sacar a bailar a una chica que está, entre comillas, entregada y no tiene ninguna diversión para un varón. O sea, esas aplicaciones ahora de Tinder y cosas así que tienen los chicos para intentar conquistar a una chica me parecen vergonzosas. Antes uno tenía que poner la cara, tratar de rebotar, como decíamos acá. O sea, entonces, bueno, lo mismo pasa en la vida espiritual. O sea, si es demasiado fácil todo, no tiene diversión, o sea, no tiene lucha. No tiene aventura. Exacto, no hay adrenalina. Entonces, y respecto a aquella gente que no tuvo la posibilidad de formarse bien y todo, bueno, es a la que más hay que acercarse, porque en general, lo digo en serio, en general incluso sacerdotes o gente, muchas veces han sido víctimas estafadas de una pésima y paupérrima formación que no tuvieron otra opción. O sea, uno ahora capaz que podría decirles, bueno, pero ahora tienen internet, pueden formarse bien, bla, 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 bla. Está bien, bueno, pero en su momento no tuvieron esa opción. Y si ahora uno no se las da, no se las ofrece, entonces tampoco uno no le puede pedir demasiado. Por eso trato de poco a poco de ir, nada. Aparte, uno muestra lo que es. Yo siempre traté de mostrarme así abiertamente como soy. Trato de no crear un personaje. No, o sea, lo que ustedes ven acá es lo que es la realidad, o sea, con mis defectos y con mis virtudes. O sea, es esto es lo que hay, digamos, esta es la cosa. Entonces, bueno, creo que también eso ayuda. Y más de una vez que me ha tocado hablar incluso en público con gente que no pensaba igual que yo se lo he dicho en la cara, mire, la verdad que en estos temas no hablamos, no pensamos igual. Pero no por eso no va a ser enemigo. O sea, no va a ser enemigo por eso. Mucho menos cuando uno intenta traer gente a que se convierta o a la verdadera fe. Sí, el tema es que en nuestro ambiente, que nos hemos formado en la ortodoxia de la iglesia, no todos comparten esa actitud, ¿no? Todos es como que, bueno, a ver, no quiero ser en esto poner como rótulo, ¿no? Pero, por ejemplo, no lo digo en este sentido que siempre lo usamos el fariseísmo, pero el fariseísmo nació con, a ver,
fue desarrollando con la idea de preservar a la nación del paganismo. O sea que no eran malos, o sea, no era mala la intención al menos de querer preservar. Claro. Pero justamente, o sea, cuando vos pones eso por encima de todo, de no querés correr riesgo, no contaminarte, que era una cosa que les preocupaba, también, bueno, Dios quería eso, pero sí, de ahí a la imprudencia o a la, digamos así, al caer en el error de cerrarte en extremo, digamos así, volverte impermeable, intolerante, estás siempre cerca. Entonces esa elasticidad como para poder dialogar, que la inauguró Cristo, digamos, Cristo rompió esa praxis que habían adquirido ya los fariseos equivocada de proteger la nación, digamos así. Cristo rompe y dice, bueno, no era eso lo que Dios quería, ¿no? Porque Dios quiere salvar al mundo, conquistar a todo, y hay un grado de protección y de seguridad que hay que perder, digamos así, de extrema seguridad o de extrema protección, hay que arriesgar más que perder, hay que arriesgar para ganar a otro. Entonces, así, esto del padre Federico también decía una respuesta, le preguntaban eso, tender puentes tiene el problema de que es como un camino, cuando vos tendés un puente se crea un ida y vuelta. Y sí, hay un inevitable ida y vuelta. Bueno, podés simplemente te tiro como si fueran misiles y que te caigan. O sea, cuando vos dialogás, te pones en cierta situación de tener que escuchar cosas que no estás de acuerdo, o de poder confundir si no estás formado, pero es inevitable si uno quiere ir a la conquista, ¿no? Sí, exacto. Bueno, y esto también a veces te puede traer críticas de ambos lados. O sea, de ambos lados. Para el super progre, yo soy un fascista recalcitrante, y para el super, no sé, ortodoxista, super tradicionalista, y contra... Es un traidor. O sea, soy traidor. Peor que progre, porque claro, vos sabés la verdad, pero la estás, no sé, no estás diciendo exactamente cómo deberías decirla, o a quién deberías decirla, o de la manera que deberías. Honestamente, esto no por sobre, pero la verdad que no, como nunca me he manejado, en serio, nunca me he manejado por lo que dice, por la opinión que tienen los otros. Bien, padre. O sea, pero lo digo con sí. O sea, yo no digo a ver qué es lo que ahora hay que publicar para que la gente lo vea. Entonces, yo voy publicando lo que a mí me parece que está bueno, y a veces la gente le interesa y a veces no le interesa, pero no voy estando un poco a pesar de ver si me dijeron esto o lo otro. Especulando, calculando demasiado. Jamás respondo las críticas. Jamás. Mira que he recibido, pero públicamente, ahora últimas semanas, videos atacándome por el tema de las cosas que hablé, sobre el tema de las vacunas, no importa, qué sé yo. Escúchame, página 12 me ha sacado artículos. Jamás voy a poder responder. Pero yo siempre digo lo mismo. Mira, los jueces hablan por sus sentencias, los médicos por sus recetas, y los curas por sus prédicas, por sus homilías. Así que si te gusta venir a misa y escucharme. Padre, voy a entrar a mi página y escuchar lo que pienso. Te hago un poco más ping-pong, porque ahí se nos acaba un poco el tiempo y yo no te quiero robar más tiempo, pero hay varios temas que me interesan. ¿Qué te enoja y qué te divierte? Ahora vamos al ping-pong, siempre cerramos con un ping-pong. ¿Qué te enoja y qué te divierte? Me enoja nuevamente la mentira, y ¿qué me divierte? ¿Me divierte en el sentido de qué te gusta o qué...? No sé, vos decime. Me gusta la polémica. Me gusta la polémica. Pero, por ejemplo, en un mano a mano charlas así, ¿te gusta el debate a ese nivel o al nivel más abierto? Me gusta y soy muy rápido para el debate, pero justamente por eso, porque yo he ido educando mucho la ironía. Soy muy ácido y muy malvado, trato de no estar en debate porque puedo ser muy hiriente, entonces no me meto en eso. Me encanta, pero no me puedo meter. Es un lujo para los laicos. Padre, el tema de tu pasión, vos dijiste un poco ya el trabajo, pero no sé, ¿es esa tu pasión? Te digo, más allá que, no en términos humanos. El trabajo es el medio. Yo te diría que la pasión es la verdad. Bien, buenísimo. ¿Cómo ves este tema de la pasión en los jóvenes? ¿Ves una pérdida o algo así o no? La pasión entendida en ese fuego que quema, digamos, ¿no? En el buen sentido. Yo creo que nosotros hemos sido tan o más miserables que todos los jóvenes. O sea, en la adolescencia siempre yo digo jorobando.
en broma que es como una enfermedad que dura un par de años, digamos, ¿no? Y que todos la hemos pasado más o menos. No creo que el joven debe ser más miserable que nosotros, éramos igual o peores todavía, y creo que justamente es en la juventud donde hay que aprovechar ese tiempo para encauzar las pasiones. No son ni malas ni buenas las pasiones, son malas o buenas, depende de cómo yo la use. Claro. Entonces no, hay que aprovecharlo nada más, hay que tratar de hacer enamorar a un joven de las cosas buenas, verdaderas, bellas, para que no se desvirtúe. Padre, ¿hay algo a lo que le tenés miedo? Al juicio. Al juicio. Tus mayores anhelos, sí, bueno, esto es lo que, pero no, más allá de los sobrenaturales, que es alcanzar la visión beatífica, pero digo, en esta tierra. Sería formar buenos sacerdotes. Bien. ¿Cómo te imaginarías? No se lo atreví a hacer. O sí, dale, ya está. ¿Cómo te imaginas que no te la cuenten en 10 años? Es difícil, yo sé, por eso. No sé si he resistido, honestamente. Si pudieras hacer algo, aprender algo nuevo que no sabes hacer, ¿qué aprender? ¿Qué te gustaría aprender? Carpintería. Buenísimo. ¿Qué habilidad que no tenés? ¿Esa es una habilidad que no tenés nada de eso? ¿O tenés algo ya? Tengo algo porque mi abuelo y mi bisabuelo eran carpinteros y ebanistas, entonces algo tengo. Ya conocés, tenés el gustito de algún día poder dedicarle más tiempo. Exacto. Tres cualidades que aprecias más en una persona, 3. ¿En una persona? Sí. La sinceridad, la humildad y la mansedumbre. Cosas que me cuestan. Cosas que a mí me cuestan. Nos cuestan a todos, sí. Acá pasó una murga. ¿Cuál es la mejor pregunta que te han hecho o que te podrían llegar a hacer? Este es difícil, o puede ser difícil. Esta que acabas de hacer. Sabía que te iba a agarrar con algo. Bueno, padre, y para terminar, sobre todo yo siempre pienso en los jóvenes, ¿no? Hay mucha gente, la gente grande se enoja cuando uno dice, bueno, padre, pero nosotros también lo seguimos y queremos y nos sirve mucho lo que hacen, no se olviden. Pero bueno, está bien y entendemos todo eso. Pero a los jóvenes siempre por urgencia uno se dirige, ¿no? Si tú tuvieras que dejarle un mensaje, una idea para los jóvenes, ¿qué les dirías? Esta idea que hace tiempo que me viene en la cabeza, que antiguamente era rebelde el que fumaba porro, el que salía, el que no sé, era hippie o el que estaba en la tribu urbana de los emo, lo que sea. Hoy por hoy la rebeldía es justamente que va contra el mundo, que va contra lo políticamente correcto, quizás es justamente ser católico en serio. O sea, eso es hoy por hoy ir contra las aborteras, contra las feministas, contra todo lo que implica la ideología de género, todo eso justamente es una sanísima rebeldía que donde uno puede causar importante. Si uno quiere ser como una oveja y seguir a todo el rebaño, bueno, ahí tienen toda esa farsa de sarta de cosas. Pero si uno quiere realmente ser completamente rebelde, en serio, bueno, uno de los mejores modos, hoy por hoy, el mejor modo, es ser católico, apostólico romano, practicante, es ser públicamente, mostrarse como tal y no tener miedo a que te tilden de lo que sea. Es el mejor modo. Así que yo les recomiendo que hagan la prueba. Me encanta. Bueno, padre, la verdad que no lo dije al principio porque estaba con la conexión y todo esto, me olvidé de decirlo, pero lo digo ahora al final, que realmente estoy muy, muy contento, muy agradecido primero de tu caridad y tu cercanía sacerdotal, que eso lo conoció más por el trato personal, pero que lo quiero hacer público porque te he ido conociendo con el paso del tiempo y la he experimentado, y eso es muy, muy de agradecer. Y después también que hayas querido estar con nosotros en Charlas CAT, que también hacemos un camino que queremos que sea nuevo en las formas, pero también conectado con la tradición de la iglesia. Siempre decimos creatividad y tradición. Cuando decimos creatividad la gente nos mata, a muchos del bando de la tradición nos mata. Y cuando decimos tradición, los del bando de la creatividad también. Pero creemos que ese es el camino. Así que bueno, gracias por haber querido estar con nosotros. Nos encanta lo que haces, el trabajo que hacen. Realmente, en la medida que nosotros podemos, queremos también colaborar con lo que estás haciendo, con lo que están haciendo, en que no te la cuenten, y en el apostolado también de San Elías. Así que bueno, mil gracias y una alegría y un privilegio enorme haberte tenido en esta entrevista. Bueno, gracias Padre Ariel, también a toda la gente que ha escuchado.
Y bueno, aprovecho ahora, ya que estamos cerquita de la Navidad, faltan poquitos días, a que, como vengo meditando en estos días, tratar de que en serio venga el príncipe de la paz, ¿no? Que no es la paz la que da el mundo, la paz de Gandhi o la paz de los budistas, no, la paz es esta tranquilidad en el orden que tenemos en la conciencia si estamos realmente con Dios, ¿no? Porque finalmente es el único que te puede dar la paz. Así que les deseo a todos una buena, feliz Navidad y también gracias por haberme invitado a este programa. Bueno, Padre, un abrazo muy grande, que Dios te bendiga mucho. Muchísimas gracias, Padre. Un fuerte abrazo para todos. Gracias a todos los que nos siguen. Hasta luego. Adiós. Gracias, Padre. Si les gustó el video, no olvide darle me gusta, suscribirse, activar la campanita y comentar. Para nuevos temas pueden dejarlo aquí abajo como sugerencia en los comentarios. Y también pueden seguirnos en nuestro sitio web donde tocamos temas de actualidad, de apologética y de formación. Dios los bendiga, que no te la cuenten.